Bienvenidos a Secretos de Pareja. Cuando mi suegra le apagó el flexo a mi hija, vendí nuestra casa. Mi hija estaba estudiando. Mi suegra apagó parte de las luces con la excusa de que se gastaba mucha electricidad. Yo me quedé callada. Luego vendí ese piso y corté toda ayuda financiera. Toda la familia de mi marido se quedó pálida. Madrid a principios de otoño puede cambiar muy rápido. Al mediodía, el sol todavía parece quemar el asfalto. Pero por la tarde, el viento ya se arremolina entre las torres de pisos, trayendo consigo el olor a tierra mojada y el sonido de los aguaceros que empapan las terrazas. En una estación como esa llegué a creer que tenía el matrimonio más perfecto de mi vida. Mi nombre es Cayetana. En aquel entonces tenía 34 años. Trabajaba como contable en una empresa distribuidora de material médico en la zona norte de Madrid. Mi marido, Gonzalo, era 2 años mayor que yo, técnico en una empresa de instalaciones electromecánicas. Teníamos una hija llamada Valeria, que acababa de empezar tercero de primaria. Una niña inteligente, un poco delgaducha, pero sumamente cariñosa. Visto desde fuera, no había nada de qué preocuparse en nuestra familia. El marido tenía trabajo, la mujer ingresos estables, una niña dulce, y un piso valorado en más de 450.000 euros en medio del bullicio de una zona nueva como Las Tablas. 3 años antes, justo después de nuestra boda, mis padres vendieron unas tierras en su pueblo natal en la provincia de León. Llevaban guardando esas tierras desde que yo era pequeña, pensadas para su jubilación. Mi padre también liquidó su libreta de ahorros y mi madre juntó todo el oro que había guardado durante años. En total, me dieron 350.000 euros. El día que se hizo la transferencia, mi madre se sentó al borde de la cama, me cogió de la mano y me aconsejó: este dinero no te lo damos tu padre y yo para que te creas superior a nadie. Solo esperamos que, después de casarte, tengas tu propia casa, y no tengáis que andar mudándoos de piso en piso de alquiler. La escuché con los ojos llorosos. Gonzalo también estaba sentado a mi lado en ese momento. Suegros, estad tranquilos. Cayetana y yo viviremos bien, no os daremos motivos para preocuparos. El resto del dinero, unos 100.000 euros, salió de los regalos en efectivo de la boda y de los ahorros de ambos. El piso costaba 450.000 euros. 3 habitaciones, no excesivamente lujoso pero amplio, con una terraza que daba a un jardín interior plantado con árboles preciosos. Al ir a arreglar las escrituras en la notaría, mi padre dijo que, dado que el dinero de nuestra parte era abrumadoramente mayor, lo mejor sería que el certificado estuviera solo a mi nombre por el momento. Más adelante, tras llevar tiempo juntos, se podría reconsiderar. Al oír eso, me eché a reír. Papá, te preocupas demasiado. Gonzalo es mi marido, no un extraño. Mi madre me miró fijamente. Los papeles son los papeles, hija. Tu padre y yo solo tenemos miedo de que salgas perdiendo en el futuro. Abracé a mi madre por los hombros. Me he casado con él para toda la vida, mamá. Acabamos de casarnos y ya estamos sospechando el uno del otro. ¿Qué sentido tiene entonces ser marido y mujer? Al final, por mi insistencia, el piso se escrituró a nombre de los dos. El día de la entrega de llaves, Gonzalo se quedó de pie en medio del salón, que aún olía a pintura fresca, y me abrazó sonriendo. Cuando seamos viejos, me seguiré sentando en esta silla a tomar un café contigo. Lo empujé suavemente. Primero compra la silla y luego hablamos. Él se echó a reír. De la silla ya me encargo yo. Al fin y al cabo, de esta casa ya te has ocupado tú casi por completo. En ese momento, tomé aquella frase como una simple broma. Nunca pensé que llegaría el día en que esta misma casa me haría comprender cómo una familia puede resquebrajarse por cosas aparentemente triviales. Unos 4 meses después, Gonzalo propuso traer a sus padres del pueblo a vivir con nosotros. Mi suegro, don Anselmo, era un jubilado callado que solo cobraba una pensión modesta. Mi suegra, doña Covadonga, era una mujer ágil y resolutiva, pero de carácter bastante duro. Vivían en una casa antigua en un pueblo y cada vez que tenían que venir a Madrid al médico, tenían que coger un autobús de madrugada. El viaje era agotador. Gonzalo me dijo: ¿qué te parece si traemos a mis padres a vivir aquí, cariño? El edificio tiene ascensor, el hospital está cerca. Así, cuando Valeria vaya al colegio, habrá alguien haciéndole compañía en casa. Lo pensé toda la noche y acepté. Diles que se muden aquí. Tenemos 3 habitaciones. Una puede ser para ellos. El rostro de Gonzalo se iluminó de alivio. Sabía que lo entenderías. Aún tuve tiempo de bromear. Si no lo entendiera, seguro que te pasarías la noche sin dormir. Poco después, don Anselmo y doña Covadonga se mudaron. La hermana menor de Gonzalo, Fabiola, también trabajaba en Madrid por aquel entonces, alquilando una habitación a casi 10 kilómetros de nuestra casa.
Al ver que sus padres ya vivían con nosotros, doña Covadonga comentó: ¿y si le decimos a Fabiola que se venga a vivir aquí también? ¿Aún queda una habitación libre? Da pena que tenga que pagar cientos de euros de alquiler todos los meses. Me sorprendió un poco, porque mi intención era convertir esa habitación en un cuarto de estudio exclusivo para Valeria. Sin embargo, pensé que Fabiola estaba soltera, y trabajar sola en una gran ciudad debía ser duro. Asentí. Sí, claro. Dile a Fabiola que se mude aquí, así habrá más vida en la casa. Fabiola se puso muy contenta al recibir la noticia. Mientras mudaba sus cosas, me dio un abrazo. Cayetana, me acoplo de momento, ¿eh? Te prometo que en cuanto me case o las cosas me vayan mejor, me mudo enseguida. No le voy a quitar la habitación a mi sobrina. Sonreí. Quédate lo que necesites. ¿Quién te va a echar? Los primeros meses fueron muy tranquilos. Por las mañanas, doña Covadonga se levantaba temprano para preparar unas tostadas o hacer café. Don Anselmo solía llevar a Valeria a dar un paseo matutino por el parque. Por las noches, toda la familia se reunía en la mesa. A veces había lentejas con chorizo, otras veces tortilla de patatas. Un día doña Covadonga preparó un cocido madrileño espectacular y dijo: «Vivir en la capital, pero poder comer comida de casa. Eso es lo mejor que hay». Yo también lo pensaba. Una vez, al volver del trabajo, vi a mi hija pelando una naranja con su abuelo en la terraza, mientras en la cocina mi suegra rehogaba unas verduras. Me quedé un momento en la puerta, diciéndome a mí misma la suerte que tenía. Llegué a pensar que esa escena duraría para siempre, pero pequeños cambios empezaron a asomar. Poco a poco, doña Covadonga se fue acostumbrando a organizar todo en la casa. ¿Qué armario usar para guardar qué cosa? ¿Qué marca de aceite de oliva comprar? ¿Qué había para cenar? ¿A qué hora debían cerrarse las cortinas del salón? Para todo tenía una opinión sutil. Al principio no le di importancia. Es normal que las personas mayores que viven contigo quieran ayudar a mantener el orden. Una vez escuché a doña Covadonga hablar con una vecina en el rellano. Nuestra casa tiene 3 habitaciones, así que los chicos pueden vivir a sus anchas. Esas 2 palabras, nuestra casa, me dejaron paralizada un segundo, pero luego me reí de mí misma. Mi suegra vive aquí. ¿Qué tiene de malo que la llame nuestra casa? No sabía que, a partir de esas 2 palabras tan normales, los límites dentro de esta casa empezarían a desdibujarse poco a poco. Una noche, acababa de cambiar las cortinas del salón por unas nuevas. Doña Covadonga salió de la cocina y se quedó mirándolas. La próxima vez que vayas a comprar algo para la casa, pregúntame primero. Ese color claro se ensucia muy rápido. Me quedé un poco sorprendida. Ah, es que pensé que un color claro haría que el salón pareciera más amplio. Doña Covadonga tiró del borde de la cortina y negó con la cabeza. Los jóvenes solo os fijáis en lo bonito. En una casa hay que pensar a largo plazo. Gonzalo, que estaba sentado cerca, se limitó a reírse. Mi madre solo lo dice por comentar. No te lo tomes a pecho, cariño. Yo me reí también. En aquel momento seguía considerándolo solo una diferencia generacional. Seguía creyendo que esta casa era mía. Seguía creyendo que Gonzalo actuaría de mediador para equilibrar las cosas. Y no imaginaba en absoluto que, solo 3 años después, dentro de este piso comprado casi enteramente con el sudor de mis padres, me haría a mí misma una pregunta desoladora. ¿Soy realmente la dueña de la casa, la nuera, o solo alguien a quien se le permite vivir aquí siempre y cuando sea obediente? Después de que toda la familia de mi marido se mudara, nuestro piso adquirió un ritmo de vida muy diferente. Las mañanas eran más bulliciosas, las cenas se alargaban y el sonido de la televisión en el salón era constante. Yo seguía saliendo a trabajar temprano, paraba en el mercado cerca de casa para comprar la comida, y luego volvía para cocinar con mi suegra. Aún no sentía que pasara nada raro. Incluso me alegraba tener ayuda con las tareas domésticas. Sin embargo, los problemas económicos empezaron a inclinarse lentamente sin que nadie hablara de ello abiertamente. Como contable, estaba acostumbrada a pagar todas las facturas a tiempo. La luz, el agua, el internet, los gastos de comunidad de vecinos, el IBI. Todo se domiciliaba y descontaba automáticamente de mi cuenta. A menudo también pagaba la compra del supermercado porque me pillaba de camino a casa. Cuando se estropeó la lavadora, fui yo quien llamó al técnico. Cuando el grifo de la cocina empezó a gotear, fui yo quien compró uno nuevo. Si Valeria necesitaba libros, uniformes o pagar las actividades extraescolares, también era yo quien hacía la transferencia. Gonzalo seguía trabajando como siempre. Sus ingresos no eran bajos, pero a principios de cada mes le transfería 600 euros a su madre. Me enteré por primera vez mientras revisaba los gastos en la aplicación del banco en mi móvil. Gonzalo, ¿para qué le transfieres 600 euros a tu madre?, le pregunté.
Gonzalo, quitándose el reloj, respondió con mucha naturalidad. Ah, es un dinero que le dejo a mi madre para que lo guarde. ¿Para que lo guarde? ¿Para qué? Pues para ahorrar. Antes de casarnos también se lo daba a ella. Si tengo yo el dinero, tiendo a derrochar. Me eché a reír. Gonzalo, ¿tienes 30 y tantos años y sigues dándole tu dinero a tu madre para que te lo guarde? Él también se rió. Es que a ella se le da mejor ahorrar. Luego, si necesitamos comprar un coche, hacer una reforma o para los estudios de Valeria, solo tenemos que pedírselo. Más tarde, doña Covadonga también tomó la iniciativa de explicármelo. Gonzalo es así desde pequeño, en cuanto tiene dinero me lo da. Yo no le voy a quitar ni un céntimo. Esto lo guardo para vosotros dos. Así, si algún día tenéis un gasto grande, tendréis un respaldo. Yo le respondí, claro que sí, no pensaba que te lo fueras a quedar. Doña Covadonga asintió. Los hombres, si llevan dinero en la cartera y los amigos los lían, a veces se lo funden todo. Las mujeres en casa tenemos que ser listas ahorrando para que haya frutos. En ese momento, su explicación me pareció lógica. Don Anselmo tenía su pensión, aunque no era mucha. Cada mes guardaba una parte para sus medicinas y gastos personales, y el resto se lo daba a doña Covadonga. Él nunca se metía en la economía doméstica, y rara vez preguntaba quién pagaba qué. Fabiola llevaba pocos años trabajando. Sus ingresos eran irregulares porque, además de su trabajo principal, vendía cosméticos por internet. Solía decir, Cayetana, perdona por acoplarme, pero así me ahorro el alquiler. Cuando mi negocio despegue, os invitaré a todos a una buena comilona. Yo solo sonreía. Tú ocúpate de salir adelante primero. Al principio, de verdad que nunca me paré a echar cuentas. La factura de la luz subió. Pensé que era porque la casa estaba más concurrida. El gasto en comida aumentó. Pensé que era porque éramos 3 personas más. Como había aceptado vivir juntos, no quería hacer un problema de todo. Pero una noche sumé todos los gastos mensuales y me quedé de piedra. Casi todos los costes operativos de este piso salían de mi cuenta. Me volví hacia Gonzalo. Oye, ¿podemos hablar un momento de dinero? Él estaba viendo un partido de fútbol, con los ojos pegados a la pantalla. Sí, dime, a partir del mes que viene, no le mandes más esos 600 euros a tu madre. Vamos a abrir una cuenta de ahorro conjunta nuestra, y para ayudar a tus padres fijamos una cantidad clara que consideremos justa. Gonzalo giró la cabeza de inmediato. ¿A qué viene esto de repente? No es de repente. Tenemos una hija. Necesitamos saber exactamente cuánto ahorramos cada mes. Ahora tu dinero lo tiene tu madre, y los gastos de la casa los pago yo. Así no tenemos un fondo común claro. Gonzalo frunció el ceño. El dinero que tiene mi madre también es un fondo común. Pero no sé cuánto hay. Él se echó a reír. Hay que ver qué contable eres, ¿eh? Quieres que todo tenga su balance. Yo también me reí, pero no me hizo gracia. Es mejor que el dinero de la familia sea transparente, ¿no crees? Gonzalo bajó la voz. Si de repente le digo a mi madre que ya no guarde más el dinero, ¿qué va a pensar? ¿Por qué tendría que pensar cosas raras? Tienes mujer y una hija. Gestionar tus propias finanzas es lo más normal del mundo. Él suspiró. No conoces a mi madre. Pensará que eres tú la que me ha obligado a pedirle el dinero de vuelta. Lo miré fijamente. O sea, que tienes más miedo a que tu madre lo malinterprete que ganas de que nuestras cuentas estén claras, ¿no es así? Dijo Gonzalo mientras bajaba el volumen de la televisión. Solo no quiero que en una casa que está tranquila haya problemas. El dinero que tiene mi madre es nuestro, y no va a desaparecer a ninguna parte. ¿Por qué te preocupas? Me quedé callada un momento. Sabía que Gonzalo tenía la costumbre de dejarle el dinero a su madre desde antes de casarnos. Si yo, que solo llevaba unos años siendo su nuera, le obligaba a pedírselo, tal vez doña Covadonga pensaría de verdad que yo quería separar a su hijo de ella. Pregunté, entonces, ¿al menos sabes cuánto se ha acumulado ya? Gonzalo pareció dudar un momento. Seguro que ya hay bastante. Pero los detalles, nunca le he preguntado. Miré a mi marido. Le mandas dinero todos los meses sin falta, pero no sabes cuánto te queda. Bueno, es mi madre quien lo tiene, no un desconocido. Iba a decir algo más, pero desde el salón doña Covadonga llamó. Gonzalo, ven un momento a mirarme el móvil. No me conecta al Wi-Fi. Gonzalo se levantó de inmediato. Voy un momento. Nuestra conversación terminó ahí, sin peleas, sin palabras bruscas, solo un problema que debía resolverse y que volvió a quedar postergado. Unos días después, mientras limpiaba verduras en la cocina, doña Covadonga me dijo de repente: Cayetana, cuando marido y mujer tienen dinero, hay que saber ahorrar. No podéis gastar a lo loco solo porque cobráis cada mes. Me sorprendió un poco. Ya, si yo también ahorro. Sin dejar de limpiar las verduras, ella continuó.
Solo te lo recuerdo. El dinero de Gonzalo que tengo yo es para vosotros dos. Yo no he tocado ni un céntimo. No supe si Gonzalo le había contado nuestra conversación. Al oírla hablar así, hasta me sentí culpable por pensar demasiado. Doña Covadonga sonrió. En una familia hay que confiar los unos en los otros. Si somos demasiado calculadores con el dinero, la vida se hace muy cansada. Asentí. Después de aquello, seguí pagando las facturas de la luz, el agua, la compra y la comunidad de vecinos, como siempre. Gonzalo siguió transfiriéndole fielmente 600 euros a su madre a principios de cada mes. Una vez, mi cuenta se quedó bajo mínimos porque acababa de pagar la matrícula del colegio de Valeria y había tenido que cambiar el aire acondicionado del salón. Gonzalo me preguntó, ¿necesitas que te transfiera algo? Yo respondí, no hace falta, ya me apaño. Él sonrió. Mi mujer es una campeona. En ese momento, un cumplido así me bastaba para sentirme valorada. Sé que fue precisamente esa actitud de ya me apaño la que, poco a poco, acostumbró a todo el mundo a que, ante cualquier gasto en la casa, Cayetana se haría cargo. Mientras tanto, los 600 euros que Gonzalo le enviaba a su madre cada mes seguían siendo en mi cabeza el fondo de ahorro seguro para nuestro futuro y el de nuestra hija. Nunca vi la cartilla del banco, nunca pregunté por el saldo, y nunca pensé que debiera preguntarle a doña Covadonga cómo se utilizaba ese dinero. Confiaba en mi marido, y mi marido confiaba en su madre. Y en una familia, a veces, aquello de lo que estamos más seguros es lo que más caro nos sale cuando la realidad deja de coincidir con lo que imaginábamos. Una semana después de la conversación sobre el dinero, empecé a darme cuenta de que lo que más me agotaba de esta casa no era el dinero, sino la sensación de que, hiciera lo que hiciera, siempre había alguien a mi lado sopesando, recordando y corrigiendo. Un sábado por la tarde, Valeria volvió de sus clases extraescolares. Corrió al baño y mientras se duchaba, empezó a cantar una canción que había aprendido. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché la voz de mi suegra desde fuera. Valeria, ¿cuánto tardas en ducharte? Cierra el grifo mientras te enjabonas. No dejes que el agua corra a lo tonto. Mi hija se cayó al instante. Unos momentos después, doña Covadonga volvió a llamar a la puerta. ¿Has terminado ya? El agua no cae del cielo. Yo, que estaba doblando ropa en la habitación, salí inmediatamente al oír eso. Covadonga, Valeria acaba de entrar hace nada. Déjela que se duche tranquila. Doña Covadonga se volvió hacia mí. Tranquila, sí. Pero también hay que saber ahorrar. A los niños. Si no se les enseña desde pequeños, luego de mayores se les quedan las malas costumbres. Antes de que pudiera responder, se oyó la voz de Valeria desde dentro. Ya he terminado. La puerta se abrió y salió corriendo hacia su habitación, con el pelo aún mojado y envuelta apresuradamente en una toalla. Esa noche le dije a Gonzalo, habla con tu madre, por favor. Valeria se estaba duchando y tu madre no paraba de aporrear la puerta desde fuera. La puso nerviosa. ¿Y si se resbala? Gonzalo, que estaba recostado en la cama mirando el móvil, respondió, mi madre solo le recordaba que no hay que malgastar agua. Ya lo sé, pero con recordárselo una vez es suficiente. Él se echó a reír. Eres demasiado sensible. Valeria es su nieta. Mi madre nunca haría nada para ponerla en peligro. Lo miré fijamente un momento y luego me callé. Unos días después se repitió una situación similar. Valeria estaba muy delgadita, y últimamente no tenía mucho apetito, así que le compré un pack de la leche enriquecida que solía tomar en el comedor escolar. Esa misma noche, el repartidor del supermercado trajo el pedido. Doña Covadonga vio el ticket pegado a la caja y preguntó de inmediato, ¿y esto cuánto cuesta? Unos 15 euros el pack. Abrió los ojos de par en par. ¿Qué leche es esa para ser tan cara? Los niños pueden crecer igual tomando la normal del súper. Siempre te dejas llevar por los anuncios. Eres presa fácil para ellos. Le expliqué. Esta leche es la que Valeria está acostumbrada a tomar. Parece que le sienta bien al estómago, así que le he comprado más. Ella negó con la cabeza. Que cobres bien no significa que puedas derrochar. Ganar el dinero cuesta mucho. Fabiola, que estaba sentada comiéndose un mango en la mesa de al lado, intervino entre risas. Mírala, Cayetana es contable, pero todavía tiene que aprender de mamá a ahorrar. Tiene su gracia. Esa noche volví a hablarlo con Gonzalo. Esa leche de Valeria la he pagado yo. Solo quiero que tu madre no me critique cada vez que me ve comprar algo, como si estuviera tirando el dinero por la ventana. Gonzalo, que se estaba cambiando de ropa, giró la cabeza. Madre mía, si solo fue un comentario, ¿por qué te lo tomas tan a pecho? Pero es que si es continuamente. Cansa mucho. No le des tantas vueltas. A las personas mayores les gusta refunfuñar. Suspiré. Siempre tienes una excusa para defender a tu madre.
Gonzalo me miró y sonrió para tranquilizarme. ¿Acaso tengo que ponerme a discutir con mi madre por un brick de leche? La casa está tranquila. ¿Por qué hacer una montaña de un grano de arena? En otra ocasión, le compré a Valeria un estuche de lápices de colores y plastilina de buena calidad para la clase de plástica. Le encantó y lo guardó en el cajón de su escritorio. Incluso me advirtió: «Mamá, no se lo des a nadie, ¿vale? La semana que viene me lo quiero llevar a clase». 2 días después, no pude encontrarlo. Tras preguntar por toda la casa, descubrí que doña Covadonga le había regalado todo el set al hijo de un primo lejano que había venido de visita. Le pregunté: «Covadonga, ese material de dibujo era para que Valeria lo usara en el colegio». Ella respondió con total naturalidad: «Pues cómprale otro». Al niño le hizo tanta ilusión que se lo di. Pero podrías habérmelo preguntado primero. El rostro de doña Covadonga cambió ligeramente. ¿Por unas cosillas de niños que voy a estar preguntando? Somos familia, no somos extraños. Al escuchar esa frase, sentí un nudo en la garganta. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, hablé con mi marido. No me importa lo que costaran las pinturas. Lo que me molesta es que eran cosas de nuestra hija, y tu madre las regaló a quien quiso sin consultarme. Gonzalo volvió a suspirar. Déjalo ya, cariño, si no costaba nada. Lo miré fijamente. ¿Otra vez con que no costaba nada? Él me miró confundido. No se trata de cuánto costaba, se trata de los límites. Gonzalo frunció el ceño como si la palabra fuera demasiado complicada. Me senté recta. Gonzalo, nunca te he pedido que te pongas de mi parte para pelearte con tu madre. Tampoco quiero que seas un mal hijo, pero cuando tu madre se mete donde no la llaman, solo necesito que digas una cosa, que tu mujer también tiene derecho a tomar decisiones sobre sus propios asuntos, sobre las cosas de su hija y sobre cómo criar a su hija. Gonzalo se quedó callado unos segundos y luego dijo: «Mi madre lleva viviendo así décadas. ¿Cómo voy a cambiarla ahora?» Esa frase me dejó sin palabras. Pregunté: «O sea, que como tu madre no puede cambiar, soy yo la que tiene que aguantarla toda la vida». Gonzalo pareció incómodo. No quería decir eso, pero es que siempre estamos con lo mismo. Te digo que mi madre me hace sentir incómoda. Me dices que tenga paciencia. Te digo que se mete en la educación de la niña. Me dices que tenga paciencia. Intentó abrazarme. Venga, cede un poco por el bien de todos. Somos una familia. ¿De qué sirve ver quién gana y quién pierde? Me solté de su mano, no con enfado, sino con tristeza. Ceder una vez puede ser por el bien de todos. Pero si siempre es la misma persona la que tiene que ceder, entonces ese bien, ¿para quién es exactamente? Gonzalo no respondió. Un momento después cambió de tema preguntándome qué quería comer al día siguiente para ir él a comprarlo. Gonzalo era así. No era un mal hombre. Una vez que tuve mucha fiebre en medio de la noche, fue él quien corrió a una farmacia de guardia a por medicinas y me preparó paños calientes. Los días que salía antes de trabajar, siempre recogía a Valeria. Le compraba una palmera de chocolate, y los dos volvían a casa riendo por el camino. Por eso, me había convencido a mí misma de que era un buen marido, solo un poco débil ante su madre. Subestimé la palabra un poco. Desde pequeño hasta la edad adulta, Gonzalo estaba acostumbrado a dejar que doña Covadonga lo decidiera todo. A qué colegio ir, qué trabajo elegir, cómo ahorrar su dinero. Los asuntos grandes y pequeños de la casa se los confiaba a su madre. Después de casarnos, esa costumbre no desapareció por arte de magia. Cada vez que había un roce, él se encontraba entre dos mujeres y rápidamente elegía el camino de menor riesgo. Su madre era difícil de tratar, mientras que a mí era más fácil convencerme. Si su madre se enfadaba, toda la casa se llenaba de tensión. Si yo me enfadaba, se me pasaría pronto por mi cuenta. Por eso, a quien siempre se le pedía que cediera era a mí, y yo también tenía la culpa. Siempre pensé que callar era la forma de mantener la armonía. Creí demasiado en el dicho de ceder por la paz, hasta olvidar que una paciencia ilimitada puede transformarse fácilmente en algo que los demás empiezan a considerar su derecho natural. 3 años pasaron así. Para las cosas que solo me afectaban a mí, todavía podía consolarme diciéndome a mí misma que ya era adulta, y que ceder un poco no me haría perder nada. Hasta que llegó un lunes por la noche en el que ese ceder un poco dejó de afectarme solo a mí. Esa noche, Valeria estaba sentada en su escritorio. Frente a ella, un montón de libros para prepararse los exámenes. Arrastré una silla para sentarme a su lado. Justo al abrir el libro, escuché los pasos de mi suegra acercándose desde la cocina hacia el salón. Miré a mi hijá, que tenía la vista baja clavada en las páginas de su libro.
No me había dado cuenta de que el límite que había intentado mantener durante 3 años estaba a punto de estallar ante mis propios ojos. Era lunes y fuera, en la terraza, la lluvia acababa de cesar. El viento que se colaba por las rendijas de las ventanas traía el típico frío madrileño de otoño. Valeria estaba sentada frente a su escritorio con el pelo recogido. Delante de ella tenía los libros de matemáticas y lengua. Acerqué mi silla. Mañana tienes 2 exámenes, ¿verdad, cariño? Valeria asintió. Sí, mamá. La profe ha dicho que esta noche tenemos que practicar más divisiones y dictado. Últimamente, su tutora me había comentado que Valeria tendía a acercarse demasiado al libro. Tenía pensado llevarla al oftalmólogo el fin de semana. Su escritorio estaba situado cerca del salón, pero la luz allí era un poco escasa. Encendí la luz del techo y luego encendí también el flexo de su escritorio, orientando la luz directamente sobre el libro. Siéntate recta. No te pegues tanto al libro. Mi niña sonrió. Vale, mami. Le estaba enseñando cómo colocar los números para las divisiones largas cuando oí los pasos de mi suegra. Doña Covadonga pasó de largo. Se detuvo. Miró la lámpara del techo y luego miró el flexo del escritorio. La luz del techo se apagó. Levanté la cabeza. Covadonga. Valeria está estudiando. Doña Covadonga, todavía con la mano en el interruptor, contestó. Ya tiene la luz de la mesa. ¿Para qué hay que encender también la luz grande? Una sola niña estudiando, y las luces iluminan todo el salón. No me extraña que la factura de la luz venga tan alta. Intenté mantener un tono de voz normal. Esta zona es un poco oscura. Además, la profesora me ha dicho que Valeria se acerca demasiado a los libros, así que quiero que tenga luz suficiente. Ella hizo un gesto de desdén con la mano. En mis tiempos yo estudiaba con una lámpara de aceite y me apañaba. Los niños de hoy en día están demasiado mimados. No quería discutir delante de mi hija, así que me callé. Valeria, sigue haciendo los ejercicios. Apenas unos minutos después, vi que la frente de mi hija estaba casi tocando el papel. Siéntate recta, cariño. Valeria levantó la cabeza y se frotó los ojos. Mamá, aquí está oscuro. Solo veo bien los números si me agacho. Me levanté de inmediato y volví a encender la luz del techo. La luz acababa de extenderse sobre la mesa cuando, desde atrás, volví a escuchar el ruido. ¡Clic! Doña Covadonga la había vuelto a apagar. Esta vez me quedé verdaderamente estupefacta. Mi suegra me miró con el ceño fruncido y cara de molestia. ¿No me has oído hablar? Me acerqué y encendí la luz por tercera vez. La he oído. Pero su nieta está estudiando. Mi voz no fue fuerte, pero el salón entero se sumió en un silencio tenso. Doña Covadonga frunció aún más el ceño. ¿Me estás diciendo que mis palabras no significan nada en esta casa? Yo no he dicho eso. No lo habrás dicho. Pero cada vez que la apago, tú vas y la enciendes de nuevo. La miré directamente a los ojos. Ahorren lo que quiera. Por mí perfecto. Pero su nieta está estudiando. Y no voy a permitir que tenga que pegar la cara al libro solo para ahorrar lo que gasta una bombilla. Doña Covadonga soltó una risa sarcástica. «¡Qué bien hablas! Yo solo he apagado una luz y parece que esté maltratando a mi nieta». Me mordí el labio. No he dicho que le esté haciendo daño. Solo digo que para estudiar hace falta una buena iluminación. Justo en ese momento, Gonzalo, que estaba sentado en el sofá, levantó la vista del móvil. Pero, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿A qué viene tanta tensión? Me volví hacia él. Gonzalo, mira a tu hija. Gonzalo miró hacia el escritorio. ¿Por qué se agacha tanto? Porque está oscuro. Él frunció el ceño. Mañana le compro un flexo que dé más luz, y listo. Me pareció oír mal. Aquí ya hay luz. Acabo de encenderla. ¿Por qué tiene que esperar a mañana? Gonzalo suspiró. Mi madre solo quiere ahorrar. Ya conoces cómo es. ¿Para qué le llevas la contraria? Me quedé helada al escuchar esa frase. Esa noche se sentía diferente. Miré a mi hija, tan pequeña, sentada en su escritorio, aún con el lápiz en la mano. Sus ojos iban de su abuela a sus padres. Bajé la voz. Gonzalo, llevamos 3 años en los que tu madre me recrimina cosas, y tú siempre me pides que tenga paciencia. Él se removió incómodo. ¿Y por qué sacas ahora cosas del pasado? Estoy planteando algo muy simple. Señalé al escritorio. Nuestra hija está estudiando. Dice que está oscuro. Yo enciendo una luz adicional. ¿Qué tiene de malo? Gonzalo se frotó la frente. No tiene nada de malo. Pero mi madre tampoco tiene mala intención. ¿Por qué tienes que hacer una montaña de esto? Lo miré y sentí que el frío me recorría el cuerpo. Ahora hasta en los asuntos de nuestra hija quieres que yo ceda. Gonzalo se quedó callado un segundo antes de responder. Tampoco le va a pasar nada por la luz. No seas tan exagerada. Esa frase me quitó las ganas de seguir hablando. Me volví hacia Valeria. Cierra los libros, cariño.
Valeria me miró confundida. Pero mañana tengo examen, mamá. Seguimos estudiando ahora. Te llevo a casa de Macarena. Doña Covadonga elevó la voz al instante. Virgen Santa, montar este número por una bombilla. ¿Vas a llegar a estos extremos? Me incliné para guardar los libros de mi hija. No se preocupe. Solo me llevo a su nieta a un sitio donde haya más luz para estudiar. Ella dio un paso al frente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es que en esta casa faltan bombillas como para tener que llevarte a mi nieta a otra parte? Me puse de pie. No voy a discutir delante de Valeria. Fabiola asomó la cabeza desde su habitación y dijo, medio en broma: Cayetana, déjalo ya, acércale un poco más el flexo, y ya está. Mi madre solo quiere ahorrar un poco de luz. ¿Por qué os ponéis así? No contesté. No quería que la noche de estudio de mi hija se convirtiera en un juicio sobre quién tenía razón y quién no. Le puse a Valeria una chaqueta fina, le colgué la mochila y la cogí de la mano. Gonzalo se levantó. ¿En serio te vas? Llevo a Valeria a estudiar a casa de Macarena un rato. ¿Es estrictamente necesario? Lo miré. Sí, lo es. Gonzalo se calló. Dentro del ascensor, Valeria se apretó contra mí. Cuando las puertas se cerraron, me susurró: Mamá, ¿la abuela está enfadada contigo? Me agaché para ajustarle las correas de la mochila. Esos son cosas de mayores, no tienes de qué preocuparte. He hecho mal encendiendo las dos luces, mamá. Sentí un pinchazo en el corazón. No, mi amor, cuando se estudia tiene que haber mucha luz. Tú no has hecho nada malo. Mi hija asintió y luego preguntó: ¿Mañana tendré que pedirle permiso a la abuela primero? No supe qué contestar de inmediato. Una niña de 8 años ya empezaba a pensar que hasta para encender una luz para estudiar necesitaba pedir permiso. Macarena vivía en el portal de al lado, a solo 5 minutos andando. Nos abrió la puerta y se sorprendió al vernos a las dos. Anda, ¿y vosotras a estas horas por aquí? Intenté sonreír. ¿Nos prestas tu mesa de comedor un rato para que Valeria estudie? Macarena me miró a la cara. Supo enseguida que pasaba algo, pero no preguntó delante de la niña. Acercó una silla. Pasar. En casa de la tita Macarena hay un montón de luz. Podéis estudiar hasta las 10 de la noche, que todavía no me voy a arruinar. Valeria se rió. Yo también esbocé una sonrisa, sintiendo que el peso en mi pecho se aliviaba un poco. Macarena encendió una lámpara de pie cerca de la mesa y preguntó: ¿Así hay luz suficiente, señorita? Sí, Macarena. Mi hija bajó la cabeza para seguir con sus deberes. Su espalda estaba mucho más recta. Durante 3 años, cada vez que mi suegra me sacaba de quicio, siempre me decía a mí misma que, como adulta que era, podía tener paciencia. Pero esa noche me di cuenta de que si seguía cediendo para mantener la paz familiar, llegaría el momento en que mi hija aprendería que para que en casa no hubiera gritos, el lado más débil tenía que agachar la cabeza. Todavía no pensaba en divorciarme, ni tampoco en vender la casa, pero por primera vez empecé a preguntarme, ¿qué era exactamente eso a lo que yo llamaba paciencia? ¿De verdad protegía a mi familia? ¿O simplemente enseñaba a los demás que podían pisotear mis límites una y otra vez? A partir de aquella noche, empecé a mirar mi casa con otros ojos. A la mañana siguiente me levanté como de costumbre. Preparé el desayuno y llevé a Valeria al colegio. No saqué el tema de la noche anterior. Gonzalo tampoco. De camino a la oficina, él solo me dijo en voz baja: Esta tarde le compro un flexo nuevo a Valeria. Miré por la ventanilla del coche. No hace falta, el que tiene está bien. Gonzalo se quedó callado un momento, y luego dijo: Solo quiero que el ambiente no esté tenso. No le contesté. Empezaba a estar harta de su versión de que no esté tenso, porque cada vez que había un problema en casa, la única forma de que la situación no estuviera tensa era que yo diera un paso atrás. Al salir del trabajo, recogí a Valeria, le di la merienda y me senté con ella a repasar los deberes. Esa noche acerqué a propósito el flexo y encendí la luz del techo, como siempre. Doña Covadonga pasó por allí, nos miró a las dos, pero no dijo nada. Yo tampoco la miré. El ambiente era tan frío que el sonido de las hojas que pasaba Valeria resonaba en la habitación. Sobre las 9 de la noche, Valeria terminó de estudiar. La acompañé a su cuarto y luego fui a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por delante de la habitación de Fabiola, vi que la puerta estaba entornada y el interior estaba iluminado como de día. Fabiola acababa de terminar una transmisión en directo vendiendo cosméticos. Los 2 focos de aro de luz para el móvil seguían encendidos. La luz de la habitación estaba encendida. El aire acondicionado estaba a tope y la televisión de la pared también estaba sintonizada en un programa del corazón. Lo más irónico era que Fabiola no estaba viendo nada. Estaba tumbada en la cama, con las piernas apoyadas en alto sobre una almohada, ocupadísima haciendo scroll en su móvil. Me quedé parada fuera de la puerta unos segundos.
Justo en ese momento, doña Covadonga apareció desde la cocina. Me aparté para dejarla pasar. Ella entró en la habitación de Fabiola, echó un vistazo alrededor y le preguntó: ¿Tienes calor, hija? Fabiola ni siquiera levantó la vista. Un poco de bochorno, mamá. Bueno, pues bájale un poco los grados al aire. Que te pasas todo el día trabajando. Al menos por la noche tienes que descansar a gusto. Me pareció oír mal. Fabiola incluso se echó a reír. Mamá, si hablas así, cuando llegue el recibo de la luz por las nubes, te vas a volver a cabrear. Doña Covadonga le quitó importancia con la mano. Tú trabajas en tu cuarto. Si necesitas el aire, pues lo enciendes. Por unos céntimos de luz de más, no pasa nada. Me quedé en el pasillo, y la mano con la que sostenía el vaso se tensó sin darme cuenta. Por unos céntimos de luz de más, no pasa nada. La noche anterior, esos mismos céntimos fueron la razón por la que había apagado la luz repetidas veces mientras su nieta estudiaba. No entré a pedir explicaciones, ni tampoco repliqué. De repente sentí que, si irrumpía allí en ese momento, todo se convertiría en una guerra de gritos. Y luego Gonzalo me diría que me gustaba hacer comparaciones odiosas. Volví a mi habitación. Sin embargo, desde esa noche, las cosas que antes había ignorado empezaron a emerger de nuevo con total claridad. Hacía unos 2 meses le había comprado a Valeria unas zapatillas para el colegio de mejor calidad que de costumbre. Es una niña muy activa, y las viejas ya se estaban pelando, así que elegí unas con la suela muy acolchada que me costaron casi 85 euros. Doña Covadonga vio la caja de zapatos y preguntó: «A los niños les crece el pie enseguida. ¿Para qué compras cosas tan caras?» Yo sonreí. Las va a usar todos los días. Para que vaya cómoda, al menos le compro unas buenas. Ella negó con la cabeza. Aunque se tenga dinero, hay que saber guardarlo. Unas zapatillas para una niña de casi 100 euros. Solo de oírlo me da dolor de corazón. Pero unas semanas después, escuché a Fabiola presumiendo por teléfono con una amiga sobre su nuevo móvil, que tenía una cámara estupenda. Le pregunté por curiosidad: «Anda, ¿has cambiado de móvil, Fabiola?» Fabiola se rió. «Sí, Cayetana. Me dio mi madre lo que me faltaba». Los colores con el antiguo no se veían bien para enseñar los pintalabios en los vídeos. Pensé que doña Covadonga le habría dado unos pocos euros. Solo aquel día, echando la vista atrás, recordé que Fabiola había comentado: «Menos mal que mi madre me dio más de 600 euros. Si no, no me atrevía a cambiarlo». Otro detalle también volvió a mi memoria. Una vez le pregunté a Gonzalo si sería buena idea apuntar a Valeria a clases de inglés con un profesor cerca del colegio. No era muy caro y a Valeria le gustaba. Doña Covadonga, que lo escuchó, soltó inmediatamente: «La niña acaba de empezar tercero. Con lo que aprende en el colegio tiene más que suficiente. Si la obligáis a ir a tanta clase extra, es tirar el dinero y agobiar a la pobre cría». No discutí y matriculé a Valeria igualmente porque creía que era bueno para ella. Ese mismo mes, Fabiola se apuntó a un curso de maquillaje profesional y fotografía de producto para mejorar su negocio online. Doña Covadonga, sin embargo, le dijo a su hija: «Tú fórmate, hija. Aprender algo nuevo nunca es perder el dinero». Y después fue ella misma quien le dio el dinero para pagar la matrícula a Fabiola. En su momento no pensé nada malo. Solo consideré que era el cariño de una madre por su hija menor. Pero ahora, cuando ponía cada incidente uno al lado del otro, veía una línea divisoria clarísima. Todo lo que era para mí y para Valeria siempre era cuestionado: ¿es necesario? ¿Es un derroche? ¿No hay algo más barato? Mientras que todo lo que era para Fabiola se justificaba sistemáticamente con dos palabras: importante y necesario. Hablé de ello con Gonzalo la noche siguiente. Se estaba quitando los zapatos al volver de la oficina. «Gonzalo, ¿no notas que tu madre trata de forma muy diferente a Fabiola y a nosotras dos?» Él levantó la vista. «¿Diferente en qué? Anoche la habitación de tu hermana tenía todas las luces puestas, el aire encendido y la tele sonando. Y tu madre le dijo que por unos céntimos de luz de más, no pasaba nada». Él frunció un poco el ceño. «¿Todavía le estás dando vueltas a eso? ¿Por qué no voy a poder darle vueltas? Tú dirás que Fabiola estaba trabajando con sus directos de internet, pero cuando yo la vi, ya había terminado». Gonzalo soltó los calcetines. «A lo mejor se le olvidó apagarlo». Miré a mi marido. «El móvil que tu madre le ayudó a comprar costaba un dineral. El curso de maquillaje también se lo ha pagado». Solté una risa amarga. Todo lo que es para Fabiola siempre se justifica como inversión para su trabajo. Todo lo que es para mi hija siempre se considera un despilfarro. Gonzalo empezó a molestarse. «Cayetana, no compares a Valeria con Fabiola. No las estoy comparando a ellas. Estoy hablando de cómo nos trata tu madre a nosotras». Él suspiró. «Fabiola no está casada. Su trabajo no es estable. Es lógico que mi madre se preocupe más por ella. O sea,
que como yo ya estoy casada, mi hija y yo tenemos que ser comprensivas siempre. No he dicho eso, pero el fondo de la cuestión es ese. Gonzalo se quedó callado. No quise insistir. Me levanté y me puse a ordenar la ropa en el armario. Me miró y me soltó. Piensas demasiado en todo. Por eso te agotas tú sola. Me giré hacia él. ¿O será que todo este tiempo he pensado demasiado poco? Gonzalo se quedó mudo. No dije nada más. En los días siguientes, empecé a observar mi entorno, casi sin querer hacer de espía. Me di cuenta de que Fabiola recibía a menudo dinero de bolsillo de su madre. Una vez, cuando iba a salir a encontrarse con unos amigos, doña Covadonga le deslizó unos billetes en la mano y le susurró: «No vayas por ahí pareciendo que no tienes un duro». Otra tarde, vi a doña Covadonga de pie en la terraza, hablando por teléfono en voz baja con alguien sobre una transferencia de dinero. Al verme salir, bajó la voz al instante y se metió en su habitación. No tenía motivos para sospechar de ella, pero por mi cabeza pasaron de pronto los 600 euros que Gonzalo le enviaba mensualmente. Desde que nos casamos no había visto ninguna cartilla del banco, ningún extracto de cuenta, y no sabía exactamente cuánto dinero quedaba. Recordé las palabras tan convincentes de Gonzalo. El dinero que tiene mi madre es nuestro, y no va a desaparecer a ninguna parte. Esa noche, viendo la puerta de la habitación de Fabiola bien cerrada, sentí que esa frase ya no me daba la misma tranquilidad de antes. Por primera vez me pregunté, si doña Covadonga era tan espléndida con Fabiola, ¿de dónde salía exactamente el dinero que se gastaba en su hija menor? A partir de aquella noche, mis sospechas sobre el origen del dinero que mi suegra le daba a Fabiola se hicieron más fuertes. No volví a preguntarle a Gonzalo. Conocía el carácter de mi marido. Sin pruebas claras, me diría que estaba imaginando cosas y volveríamos a la misma cantinela de siempre. Déjalo estar, olvídalo. Por eso elegí callar, pero ya no un silencio para ceder como antes, sino un silencio para observar con más atención. En los días posteriores, noté que Fabiola estaba más callada. Su móvil sonaba con demasiada frecuencia. Una vez, mientras cenábamos, el teléfono vibró sin parar sobre la mesa. Ella miró la pantalla. Su expresión cambió de golpe y puso el móvil boca abajo. Doña Covadonga preguntó: «¿Quién es que no lo coges?». Fabiola se metió un trozo de pescado en la boca a toda prisa. «Un cliente pesadísimo, mamá». No había pasado ni un minuto cuando el móvil volvió a vibrar. Esta vez Fabiola se levantó de un salto. «Ya he cenado». Cogió el teléfono y se metió directa en su cuarto. Doña Covadonga la miró con gesto raro. Don Anselmo comentó en voz baja: «¿Qué le pasa a esta chica últimamente? Parece que la persiga el cobrador del frac». Doña Covadonga lo cortó enseguida. «Pues cosas de sus ventas, que la llaman los clientes. Anda, termina de cenar». Yo no dije nada, pero la excusa del cliente sonaba rarísima. Si fuera verdad, Fabiola nunca antes había evitado esas llamadas. Incluso cenando era capaz de atenderles y darles consejos sobre qué tono de pintalabios les quedaba mejor. Ahora, cada vez que se iluminaba la pantalla, se ponía tensa como la cuerda de un violín. Una tarde volví del trabajo antes de lo habitual. Nada más entrar en el portal del edificio, vi a Fabiola de espaldas, cerca de la cristalera, hablando por teléfono en voz baja pero muy alterada. «Ya lo sé, lo estoy intentando conseguir». Hizo una pausa. «Por favor, no volváis a llamar a la oficina, ¿vale?». Me detuve en seco. Fabiola se giró y me vio. Se llevó un susto enorme. «Cayetana, qué pronto llegas». La miré fijamente. «Sí». «¿Quién era al teléfono que estabas tan nerviosa?». Ella esbozó una sonrisa forzada. «Nada, un cliente que se ha puesto tonto con un pedido». Se guardó el móvil en el bolsillo con tanta prisa que casi se le cae. No pregunté más, pero esa misma noche, cuando entré en el cuarto de mi hija a buscar unas tijeras, pasé por delante de la habitación de Fabiola y vi que dentro había un montón de cajas de cartón apiladas. Algunas estaban precintadas y otras abiertas, llenas de productos de cosmética. Me quedé parada fuera un par de segundos. Fabiola salió del baño. Me vio e instintivamente cerró un poco la puerta. «¿Te ha llegado mercancía nueva?», le pregunté. «Has comprado muchísimo. ¿Vas a poder venderlo todo?». Sonrió, esta vez de forma aún más tensa. «Poco a poco se va dando salida. Los negocios son así, Cayetana. Hay que tener stock para ganar dinero». Yo no entendía mucho de negocios, así que me limité a asentir. Pero aquella respuesta seguía rondándome la cabeza. 2 días después, durante mi descanso para comer, recibí una llamada de Macarena. «Oye, tu cuñada sigue trabajando en aquel edificio del Paseo de la Castellana, ¿no?». «Sí». «¿Por qué?». «Es que esta mañana me ha parecido ver que alguien iba a buscarla».
He ido allí a entregar unos papeles y, cuando he oído a la recepcionista llamar por el telefonillo a Fabiola, le he visto una cara de susto a la pobre. ¿Te has enterado de si pasaba algo? Le pregunté. No, lo he visto muy de refilón. Por eso te preguntaba. Le pedí a Macarena que no le diera más vueltas y colgué. No quería ser la típica persona que husmea a espaldas de su cuñada. Pero cuando empezaron a encadenarse tantas situaciones extrañas, era muy difícil hacerse la ciega. Esa noche Fabiola llegó tardísimo, casi a las 9. Doña Covadonga ya estaba de los nervios esperándola. En cuanto oyó la puerta, fue a su encuentro. ¿Por qué llegas a estas horas? Fabiola se quitó los zapatos de mal humor. He hecho horas extras. ¿Y por qué no me cogías el móvil? Estaba liada. Doña Covadonga iba a preguntar algo más, pero Fabiola ya había cogido su bolso y se había metido en el cuarto. Unos 10 minutos después, mientras cogía una toalla para Valeria, vi a Doña Covadonga plantada delante de la puerta de su hija. Llamó suavemente. Abre la puerta. Soy yo. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Fabiola. Soy mamá. La puerta se abrió un palmo. Doña Covadonga entró y la cerró de inmediato. Solo me dio tiempo a ver que Fabiola tenía la cara roja y llorosa antes de que se cerrara la puerta. Desde aquel día, Doña Covadonga también cambió. Dejó de ver tanto la tele y se llevaba el móvil a la terraza o se metía en la habitación para hablar. Una vez, yo estaba lavando verduras en la cocina y a ella le sonó en el móvil una notificación de la app del banco sobre una transferencia. Miró la pantalla y apartó la vista enseguida. Le pregunté sin malicia. ¿Has hecho una transferencia para pagar algo, Covadonga? Se sobresaltó y respondió muy rápido. Para pagar unas pastillas de la farmacia. Asentí. Pero esa misma tarde, fue don Anselmo quien me pidió que le pidiera su medicación para la tensión por internet, porque este mes todavía no la hemos comprado. Un detalle pequeñísimo. Pero desde ese momento dejé de creerme a pies juntillas las explicaciones de mi suegra. A la noche siguiente, le hice a Gonzalo una pregunta que sonaba de lo más inocente. Gonzalo, el dinero que le llevas dejando a tu madre todo este tiempo ya tiene que ser un buen pico, ¿verdad? Gonzalo, que estaba viendo el telediario, giró la cara. ¿Por qué lo preguntas de repente? Porque estaba pensando que el año que viene, con los gastos del colegio de Valeria que subirán, a lo mejor tenemos que replantearnos nuestros ahorros. Él sonrió. Bueno, cuando nos haga falta le preguntamos a mi madre cuánto hay en total. Me quedé en silencio un segundo. Pero tú, ¿no te acuerdas más o menos de cuánto es? Lo miré a los ojos. Son 600 euros al mes. ¿Cómo no vas a saber el total? Él empezó a incomodarse. Pues porque se lo dejo a mi madre, no al banco. No voy a estar pidiéndole auditorías todos los meses. Mantuve un tono suave. Si solo te lo preguntaba. Gonzalo suspiró. Cayetana, sigues dándole vueltas a lo del otro día, ¿verdad? A lo de mi madre y Fabiola. Negué con la cabeza. No, te estoy preguntando por nuestro dinero como matrimonio. Él dejó el mando a distancia sobre la mesa. El dinero que tiene mi madre sigue estando ahí. No seas tan desconfiada todo el rato. Me entraron ganas de preguntarle si alguna vez había visto una cartilla o un extracto, pero me contuve porque ya sabía la respuesta. Jamás. Gonzalo confiaba en su madre ciegamente, y durante estos 3 años, yo había confiado en Gonzalo. Estas dos capas de confianza se habían superpuesto de tal forma que nadie pensó que hiciera falta comprobar si los cimientos seguían intactos. El jueves por la noche, Valeria tenía un poco de tos, así que le di leche caliente y la acosté temprano. Sobre las 11 de la noche, me desperté con sed. Casi todas las luces de la casa estaban apagadas. Fui despacio hacia la cocina para no despertar a la niña. Al pasar por delante del cuarto de mis suegros, escuché un llanto muy ahogado. Iba a seguir caminando, pero oí la voz de Fabiola al otro lado de la puerta. Si no les pago este fin de semana, se van a plantar en mi oficina, mamá. Me quedé clavada en medio del pasillo. El sueño se me quitó de golpe. Todavía tenía el vaso vacío en la mano, pero sentí las palmas frías. Dentro, doña Covadonga susurraba. Dime la verdad de una vez. ¿De cuánto es la deuda en total? Me quedé petrificada. Por primera vez, entendí que las llamadas que Fabiola no se atrevía a coger, las transferencias secretas de mi suegra y el montón de cajas en el cuarto de su hija, no eran cosas aisladas. Mi vaso seguía vacío. Me quedé a un par de pasos de la puerta, sin atreverme a avanzar, pero incapaz de irme tras escuchar la pregunta de mi suegra. ¿De cuánto es la deuda en total? Hubo un silencio bastante largo ahí dentro. Escuché los sollozos de Fabiola y luego su voz, tan frágil que casi se rompía. Mamá, no te enfades, por favor. Te lo voy a decir. Son casi 75.000 euros. Creí haber oído mal.
75.000 euros. No eran un par de miles para arrancar un negocillo, ni unas pérdidas pasajeras como Fabiola solía contar. Era una cantidad que a un empleado normal le costaría años de sudor pagar. Desde dentro se escuchó como doña Covadonga cogía aire bruscamente. ¿Cómo? El mes pasado me dijiste que te quedaban por pagar 15.000. Fabiola sollozaba. Es que en aquel momento pensé que podía pedir un crédito rápido para taparlo. ¿Qué clase de crédito has pedido para pasar de 15.000 a 75.000 euros? Escúchame, mamá. La voz de doña Covadonga se elevó, aunque intentaba contenerla para que no se oyera fuera. Explícamelo todo. Y no me ocultes ni un solo céntimo más. Fabiola empezó a contar la historia. Hacía unos 9 meses. Compró un enorme stock de cosmética y productos de belleza por valor de casi 30.000 euros. Al principio las ventas online iban bien, algunos de sus vídeos se hicieron virales en TikTok y los pedidos no paraban de entrar. Fabiola pensó que había dado con la gallina de los huevos de oro. Hasta fue presumiendo ante toda la familia de que en unos meses alquilaría su propio local, pero luego el mercado se estancó. Varios productos no se vendían. El stock se acumulaba. Algunos estaban a punto de caducar y tuvo que malvenderlos perdiendo dinero. Unos supuestos socios que le prometieron comprarle al por mayor se echaban atrás con los pagos. Se quedó sin liquidez. Si en ese momento hubiera parado, liquidado todo asumiendo pérdidas, la cosa tendría arreglo. Pero Fabiola no paró. Con voz llorosa confesó. Pensé que si pedía un poco más para pagar publicidad online, vendería la mercancía y podría saldar todas las deudas. ¿Y a quién le pediste el dinero? Preguntó su madre. ¿A las tarjetas de crédito primero? Sí, saqué más de 10.000 de las tarjetas. Pero no me llegaba. Fabiola hizo una pausa. Después pedí microcréditos por internet, de esos con intereses altísimos. Cuando llegaba el día de pago, como seguía sin vender la mercancía, pedía otro préstamo en otra plataforma para tapar el anterior. Escuchar aquello me dio escalofríos. Estaba cavando un agujero para tapar otro. Cada vez que le faltaba dinero, Fabiola parcheaba una deuda creando otra aún mayor. Doña Covadonga casi gritó, aunque aguantándose. ¿Tú eres consciente de la barbaridad que has hecho? Ya sé que me he equivocado. Lo sabía, pero seguía pidiendo. Tenía pánico a que si paraba, lo perdería absolutamente todo. La respuesta de Fabiola me hizo entender algo de repente. Hay personas a las que el miedo a perder las hunde aún más profundamente en el error. Doña Covadonga volvió a preguntar, ¿esos 75.000 euros es el total absoluto? Sí, mamá. Lo he calculado hasta este fin de semana, con el principal, los intereses de mora de las tarjetas y los microcréditos que vencen. ¿Seguro que no te dejas nada en el tintero? No hay nada más, mamá. Te lo juro por Dios, es todo. Un silencio opresivo inundó la habitación. Yo, de pie allí fuera, sentía mi corazón latir con tanta fuerza que temía que me escucharan desde dentro. Y entonces, doña Covadonga soltó algo que me impactó todavía más que la cifra de la deuda. El dinero de tu hermano Gonzalo, que he ido guardando todos estos años, ya he sacado unos 45.000 euros para ayudarte. Y aún así no te llega. ¿De dónde se supone que voy a sacar el resto ahora? Mi mano apretó el cristal del vaso. 45.000 euros. Ya no oía el sonido de la lluvia en la terraza. En mi cabeza solo resonaba la frase rotunda de Gonzalo. El dinero que tiene mi madre es nuestro, y no va a desaparecer a ninguna parte. Yo había cedido en la gestión de nuestras finanzas porque confiaba en que ese dinero se guardaba en una cuenta aparte. Llevaba años pagando sola la luz, el agua, la compra, las cosas de la casa y el colegio de nuestra hija sin quejarme demasiado, creyendo que al menos el sueldo de Gonzalo se estaba acumulando para nuestro futuro. Y resultaba que la mayor parte de esos ahorros se habían volatilizado sin que Gonzalo lo supiera y sin que yo lo supiera. Fabiola lloriqueaba. Yo pensaba que me estabas prestando de tus ahorros, mamá. ¿Qué ahorros voy a tener yo? Respondió doña Covadonga. Tu padre tiene una pensión ridícula. Yo tengo que separar para las medicinas. Si no usaba el dinero de tu hermano, ¿de dónde lo iba a sacar? ¿Y Gonzalo lo sabe? Si se entera de esto, ¿se va a quedar de brazos cruzados? Aquella pregunta fue como una bofetada. Ni siquiera Gonzalo lo sabía. Doña Covadonga no se limitaba a guardar el dinero y a prestarlo tras consultarnos. Había considerado los ahorros de su hijo como un fondo de emergencia personal que podía vaciar cuando le diera la gana para salvar a su otra hija. Fabiola lloró con más fuerza. Si Gonzalo se entera, me mata. Calla y no digas tonterías. Como se entere tu cuñada. Doña Covadonga la cortó en seco. De esto que ni se huela tu cuñada. ¿Me oyes? Yo, al otro lado de la puerta, sentí que se me secaba la garganta.
Llevaba 3 años siendo su nuera. Nunca la había oído referirse a mí con ese tono de alerta máxima. Fabiola replicó. Pero tarde o temprano se sabrá. El dinero que te daba Gonzalo casi ha volado. De eso ya me encargaré yo de pensar una solución, respondió su madre irritada. Es que yo ya no sé qué pensar, mamá. Me han dado de plazo hasta el fin de semana. Y dale con llorar. ¿Tú te crees que el dinero cae del cielo? Fabiola se calló. Escuché a doña Covadonga dar un largo suspiro. Por primera vez, su voz no sonaba tan segura y autoritaria como siempre. Nos has metido en un buen lío, Fabiola. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Crees que con los cientos vas a pagar a los usureros esos? Ya lo sé, murmuró Fabiola. Igual si malvendo todo el stock que me queda. ¿Y cuánto sacarías por eso? Lo pagamos y listos. Si lo liquido ya, a lo mejor consigo unos 15.000 o 20.000 euros. Todavía faltarían más de 50.000. Nadie respondió. Apoyé la espalda contra la pared. Dicen que el dinero es como una extensión de tu propio cuerpo. Pero en ese momento lo que más me dolía no eran los 45.000 euros evaporados, sino cómo se habían esfumado. Si Gonzalo hubiera sabido que su hermana estaba con el agua al cuello y hubiera decidido ayudarla voluntariamente, sería un asunto entre hermanos. Si lo hubiera hablado conmigo, podríamos haber valorado opciones, pero aquí nadie le había preguntado a Gonzalo, y mucho menos a mí. Alguien a quien se le había confiado un dinero había decidido por su cuenta robar los ahorros destinados a la familia de su hijo para tapar los fracasos de su hija. Me acordé de las zapatillas de Valeria, de su leche especial, del estuche de pinturas, del flexo para que estudiara. Por cada gasto de 20 o 50 euros, doña Covadonga podía mirarme a la cara y soltarme un «hay que saber ahorrar». Y mientras tanto, al otro lado de esta puerta, decenas de miles de euros habían desaparecido a nuestras espaldas. Ya ni siquiera estaba enfadada. Me sentía congelada por dentro. Desde la habitación, Fabiola volvió a hablar. ¿Y qué otra solución nos queda, mamá? Doña Covadonga no respondió de inmediato. Oí el roce de una silla moviéndose, seguido de un silencio largo y asfixiante. Estuve a punto de volverme a mi cuarto. Ya sabía demasiado, y no quería seguir allí plantada. Pero justo cuando moví el pie, la voz de doña Covadonga sonó bajísima. Déjame pensar. Mamá, yo ya no veo salida. Doña Covadonga guardó silencio de nuevo. Unos instantes después, soltó muy despacio. Aún no estamos en un callejón sin salida. Me detuve en seco. ¿Pero de dónde vamos a sacar el dinero, mamá? Se oyó a doña Covadonga tomar aire, y luego pronunció unas pocas palabras muy bajito, pero lo suficiente como para dejarme paralizada. Todavía tenemos el piso. Me quedé de piedra en el pasillo. Aquellas palabras, todavía tenemos el piso, salieron de la boca de mi suegra con tal suavidad, pero en mis oídos cayeron como una losa de plomo sobre mi pecho. Dentro del cuarto, Fabiola dejó de llorar y preguntó: ¿A qué te refieres con el piso? ¿Qué piso? Doña Covadonga bajó aún más la voz. Pues ¿qué otro piso va a ser? Este, hija. Este. Apreté con más fuerza el cristal que tenía en la mano. Fabiola reaccionó al instante. Pero si esta casa está a nombre de Gonzalo y de Cayetana. Mamá, tú sabes perfectamente que pedir un préstamo hipotecando una casa no es coser y cantar. ¿Y si Cayetana dice que no? Doña Covadonga se quedó en silencio unos segundos y luego contestó con aplomo. Tu hermano me hará caso a mí. Al escuchar eso, sentí un nudo en la garganta. Fabiola seguía con miedo. Pero mamá, no estamos hablando de calderilla. Mi deuda es de 70 y pico mil euros. Precisamente por eso tenemos que ir al banco. Doña Covadonga empezó a desglosar su plan con pelos y señales. Dijo que el precio del piso en las tablas seguramente habría subido mucho desde que lo compramos. Que si pedían un préstamo con garantía hipotecaria, intentaran pedir unos 100.000 euros. Con eso, lo primero sería liquidar todos los chiringuitos financieros que acosaban a Fabiola. Que de ninguna manera permitieran que fueran a montarle el pollo a la oficina. Fabiola preguntó: ¿y qué hago con mi stock? Véndelo como puedas, y cuando vuelvas a tener ingresos normales en tu trabajo, irás pagando las cuotas del banco poco a poco. Al menos esta vez doña Covadonga no hablaba de inyectarle más capital a su hija para el negocio, pero aquello no me aliviaba en absoluto, porque con lo que estaba jugando era con mi propia casa. Fabiola susurró casi inaudible: Mamá, si Cayetana se entera de que el préstamo es para pagar mi agujero, en la vida nos va a firmar. Por eso mismo no le vamos a decir que es para ti. ¿Y entonces qué le vas a decir? ¿Dejaré que hable tu hermano? Le diremos que la familia necesita liquidez para un tema importante. Marido y mujer, hablándolo por las buenas, se entienden. Si abrimos la boca y soltamos que su cuñada debe 80.000 euros, ¿quién va a pasar por el aro? Fabiola dudaba. Pero mamá,
Eso es como estafar a Cayetana en toda regla. Doña Covadonga perdió la paciencia. ¿Y te pones exquisita con la moralina ahora conmigo? Que estoy buscándote una tabla de salvación para que no te hundas en la miseria. Fui incapaz de seguir allí parada. Regresé a mi habitación con pasos de plomo, cerré la puerta y me apoyé en ella. Valeria seguía durmiendo plácidamente, con una manita sobre la almohada. Miré a mi hija con un torbellino de emociones en el estómago. Hacía un par de días, en esta misma casa, mi suegra me montaba un circo por el consumo de una maldita bombilla, y ahora mismo estaba trazando un plan para poner nuestra casa como aval y rescatar a su hija de sus deudas. No me dejé llevar por la rabia ciega. Fui a la cajonera, abrí el cajón de abajo y saqué la carpeta de gomas donde guardaba la documentación del piso, el contrato de compraventa, las escrituras del notario y los resguardos de las transferencias de hace 6 años. Pasé las páginas una a una. Recordé el día que mis padres, en su pueblo de León, juntaron el dinero para su niña, 350.000 euros. Ese día mi madre me había dicho, la casa puede ser pequeña, hija, lo que importa es que vivas tranquila. Toqué aquellos resguardos bancarios y sentí un pinchazo en el alma. Durante estos 3 años, me creí que estaba construyendo un hogar. Resulta que en la mente de mi suegra, este piso probablemente siempre fue un comodín para cuando su familia lo necesitara. Cogí el móvil, fotografié página por página todos los documentos importantes y metí los originales en mi maletín del trabajo. Aquella noche apenas pegué ojo. No pensaba salir hecha una furia a enfrentarme a doña Covadonga. Si lo hacía, se montaría el drama del siglo. Gonzalo se pondría en medio. Me diría que me tranquilizara y le diría a su madre que no se alterara. Yo necesitaba saber otra cosa. Si de verdad su madre le soltaba la barbaridad de hipotecar este piso por Fabiola, ¿a quién iba a elegir Gonzalo? A la mañana siguiente le envié un mensaje a Macarena. Si tienes un hueco a mediodía, necesito verte. Macarena me llamó al momento. ¿Qué pasa? Necesito hablar con un abogado. El tono de su voz cambió. Hostia, ¿tan serio es? Sí. No hizo más preguntas. Me pasó el contacto de don Leandro, un primo de su marido que era abogado de familia e inmobiliario. A la hora de comer pedí salir un rato antes de la oficina y me reuní con Leandro en una cafetería. Le conté la historia entera desde el principio, pero centrándome exclusivamente en el tema financiero y en el piso. Leandro escuchó atentamente y de vez en cuando preguntaba algo. El piso está a nombre de usted y de su marido al 50%, ¿verdad? Sí, Leandro. Pero la mayor parte del dinero vino de mis padres. Tengo los comprobantes de las transferencias guardados. Él asintió. Lo primero y más importante es que guarde a buen recaudo toda esa documentación, incluyendo las transferencias. Lo segundo, a partir de este momento, bajo ningún concepto firme ningún papel del banco, aval o documento notarial sin leerlo con lupa y entender para qué es. Le pregunté, si mi marido estuviera de acuerdo, pero yo no, ¿pueden hipotecar o embargar la casa por su cuenta? Leandro negó con la cabeza. No es tan fácil. Estando el piso a nombre de los dos pro indiviso, cualquier banco exigirá que ambos comparezcan, estudiará los perfiles, los ingresos de los dos, etc. Ni su suegra ni su cuñada pueden poner la casa como aval por sus santas narices sin su firma. Pero mire, Cayetana, continuó, creo que el problema de fondo que tiene aquí no es con el banco. Lo miré. ¿Y con quién es entonces? ¿Qué va a hacer su marido cuando su madre le ponga esa propuesta sobre la mesa? Me quedé callada. Esa era exactamente la pregunta que me había traído hasta allí. Leandro me sostuvo la mirada y añadió, nunca tome decisiones drásticas cuando esté en caliente. Primero blinde su patrimonio y sus derechos, y después, siéntese a observar qué bando escoge cada uno dentro de su propia casa. Aquel consejo me devolvió al suelo. Aún no quería la palabra divorcio, aún no quería colgar el cartel de se vende. Solo quería darle a Gonzalo la última oportunidad de demostrar que, cuando la balanza estuviera entre las exigencias delirantes de su madre y el bienestar de su mujer y su hija, él sabría plantarse sobre sus propios pies. Al salir de la cafetería, el sol picaba en Madrid y el ambiente era sofocante, aunque a lo lejos ya se veían nubes grises agrupándose. Me senté en el coche, viendo el tráfico atascado, y me pregunté, si yo no hubiera estado escuchando detrás de aquella puerta anoche, me encontraría en un par de días con un fajo de papeles en las narices y a mi marido diciéndome, cariño, fírmame esto, por favor. Guardé el móvil y me obligué a mí misma a mantener la mente fría. No iba a poner a prueba a mi suegra. Tampoco me importaba lo que me viniera a llorar Fabiola. Al único que necesitaba calar al milímetro en este momento era a Gonzalo. Porque un piso se puede proteger con escrituras, y el dinero con una firma, pero saber si un matrimonio tiene futuro o está muerto, depende de qué lado elige la persona que duerme a tu lado.
cuando los intereses de su mujer y su hija chocan de frente con las presiones de su familia de sangre. Esa noche Gonzalo llegó más tarde de lo normal. Yo le estaba corrigiendo un ejercicio de lengua a Valeria cuando escuché abrirse la puerta. Entró con la americana un poco mojada por la lluvia. Se le veía reventado. Por lo general, nada más entrar, preguntaba si la niña había terminado los deberes o iba directo a picar algo a la cocina. Pero esa noche solo se quitó los zapatos, miró de reojo hacia el salón y me preguntó: ¿Dónde está mi madre? Levanté la vista. En su cuarto con tu padre. Él asintió sin decir nada más. Sabía que doña Covadonga ya había pasado a la acción. Unos 10 minutos después, se oyó la voz de ella llamándolo. Gonzalo, ven un momento. Tengo que hablar contigo. Él entró en el cuarto de sus padres y la puerta se cerró. No fui a pegar la oreja. Esta vez no me hacía falta. Me interesaba mucho más ver con qué cara saldría Gonzalo de allí que escuchar algo que ya sabía de sobra. Casi media hora después, la voz de Gonzalo retumbó de golpe a través de la pared. ¿75.000 euros? Gritó tan fuerte que Valeria dejó de pintar y me miró. ¿Por qué grita, papá? Le acaricié el pelo a mi niña. Tú sigue a lo tuyo, mi amor. Justo después, se escuchó la voz de doña Covadonga, más baja pero apremiante. Baja la voz. Gonzalo volvió a replicar, esta vez con voz más grave pero igual de enfadado. ¿Cómo quieres que baje la voz, mamá? Fabiola debe un dineral, y tú me vienes con el cuento ahora. Mantenía la vista fija en el cuaderno de Valeria, pero era incapaz de leer una sola palabra. Al instante, se escuchó el chirrido de una silla al ser empujada. Y entonces Gonzalo hizo la pregunta que yo estaba esperando. ¿Y el dinero que yo te he estado dejando a ti todo este tiempo? No hubo respuesta inmediata. Él insistió. ¿Cuánto queda de ese dinero? Se oyó a doña Covadonga titubear. He tenido que usar una parte. ¿Una parte es cuánto? Silencio. ¿Cuánto, mamá? Al final, ella contestó a regañadientes. Unos 45. Escuché a Gonzalo soltar una carcajada amarga. 45.000 euros y tú lo llamas una parte. Valeria me volvió a mirar. Le cerré el cuaderno. Vete un ratito a tu cuarto a leer un cuento, ¿vale? Mamá tiene que hablar con papá ahora. Mi hija me hizo caso y se fue con sus libros. Apenas me había levantado cuando la puerta del cuarto de mis suegros se abrió de golpe. Salió Gonzalo, con la cara roja de ira. Detrás venía doña Covadonga, con los ojos vidriosos. Don Anselmo estaba sentado al borde de la cama, con cara de no entender nada. Por lo visto, era la primera vez que él también oía la magnitud del desastre. Fabiola estaba de pie junto al armario, mirando al suelo. Gonzalo se giró hacia el cuarto. Ese dinero me dijiste que lo guardarías para Cayetana y para mí. Te lo has fundido con Fabiola sin preguntarme absolutamente nada. Doña Covadonga se llevó la mano al pecho. Es tu hermana pequeña. Si está ahogada, la tengo que salvar. ¿Qué querías? Que la dejara tirada. Pero era mi dinero, y lo cogiste a escondidas. Cuando a tu hermana le vaya mejor el negocio, te lo devolverá. Gonzalo señaló a su hermana. Tiene pufos por valor de 75.000 euros. ¿Con qué narices te lo va a devolver? Fabiola rompió a llorar. Gonzalo, no me hables así. Yo no quería acabar así. Gonzalo la miró furioso. ¿Cuántas veces te he dicho que hay que saber dónde uno se mete en los negocios? Te has hipotecado hasta las cejas sin decírselo a nadie. Tenía miedo. ¿Tenías miedo? Pues claro. Así que mamá coge mis ahorros para tapar tu incompetencia. Doña Covadonga interrumpió de un corte. No le eches la culpa a la niña, fui yo quien se lo dio. Gonzalo miró a su madre, con la voz rota. Si fuiste tú, entonces eres tú la que lo ha hecho mal. El piso se sumió en un silencio sepulcral. Jamás había escuchado a Gonzalo decirle a su madre, a la cara, que se había equivocado. Doña Covadonga también se quedó paralizada. ¿Me estás diciendo que yo lo he hecho mal? Sí, mamá. Te has equivocado. Señaló al suelo, pronunciando cada sílaba con frialdad. Yo te dejé ese dinero porque te ofreciste a guardarlo. Jamás te di permiso para cogerlo y dárselo a Fabiola a mis espaldas. Doña Covadonga rompió a llorar dramáticamente. Te he criado toda tu vida. Y ahora que uso un dinero para que tu hermana no termine en la ruina, te pones así de calculador y egoísta con tu madre. Gonzalo cerró los ojos con fuerza. No es ser calculador, mamá. Es que tenías que habérmelo dicho antes. Fue entonces cuando don Anselmo levantó la voz. Covadonga. Esta vez sí que te has pasado de la raya. Doña Covadonga se volvió hacia su marido echando chispas. ¿Tú también te pones en mi contra? Don Anselmo suspiró profundamente. Yo pensaba que la chica había perdido 1.000 o 2.000 euros con sus cremas. Si hubiera sabido que la deuda era de decenas de miles, hace meses que le habría dicho que cerrara el chiringuito. Fabiola agachó aún más la cabeza.
Don Anselmo miró a su mujer, y en cuanto al dinero de Gonzalo, no tenías ningún derecho a tocarlo. Doña Covadonga lloraba con amargura. Soy una madre. Veo a mi hija ahogada por los cobradores. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarme mirando? Ayudar se ayuda con lo que uno tiene, sentenció el suegro. El que se endeuda, que apechugue. Y dejad en paz la casa de los chicos. Miré a don Anselmo asombrada. En 3 años era la primera vez que le oía hablar con tanta firmeza. Doña Covadonga se levantó. Muy bonito. Desde que Cayetana entró en esta familia, ahora mi marido y mi hijo se me echan a la yugular. Yo me apresuré a decir: a mí no me meta en este charco, doña Covadonga. ¿Y si no eres tú, quién? Escupió ella. Aquí nunca nadie se atrevía a rechistarme de esta manera. De repente lo vi todo clarísimo. Estaba tan acostumbrada a ser la matriarca absoluta que le resultaba inaudito que alguien osara decirle que no llevaba razón. Fabiola tiró del brazo de su madre. Mamá, siéntate por favor, pero ella se zafó. Yo me endeudo porque quería montar mi negocio, no para irme de fiesta, exclamó Fabiola. ¿Tanto cuesta que mi propia familia me eche un cable una puñetera vez? Contesté yo misma. Claro que se puede ayudar. Doña Covadonga me clavó la mirada. Pues entonces firma los papeles de la hipoteca. Negué con la cabeza. Así no funcionan las cosas. Ah, ¿no? ¿Y cómo funcionan entonces? Ayudando dentro de las posibilidades de cada uno. Que Fabiola liquide su stock, que llame a las financieras y negocie un plan de pagos a plazos. Si Gonzalo quiere ayudarla, que lo haga con el dinero que realmente pueda aportar de su bolsillo. Pero yo me niego en redondo a poner esta casa como aval. Fabiola levantó la voz. ¿Tienes más miedo a perder un piso que a que me pase algo a mí en la calle? La miré sin pestañear. Yo tengo una hija pequeña. Mi primera obligación es proteger el techo donde duerme. Fabiola se cayó de golpe. Fue entonces cuando Gonzalo intervino. Basta ya. No presionéis más a Cayetana. Sentí un pequeño alivio al oírle. Pero duró solo un segundo. Porque él añadió: lo del banco ya lo hablaremos más adelante. Me lo quedé mirando largo y tendido. Ahí estaba de nuevo, plantado en medio, incapaz de pronunciar un mísero no. Doña Covadonga se dejó caer en la silla y se secó las lágrimas. Estupendo. Ahora toda la familia me tiene por el ogro del cuento. Nadie replicó. Fui a la mesa y recogí mi carpeta. Esta noche solo quería dejar las cosas cristalinas, dije con calma. A partir de hoy, nadie va a tomar ni una sola decisión respecto a este piso sin mi firma por delante. Doña Covadonga giró la cara con desprecio. Fabiola lloriqueaba. Don Anselmo seguía mudo en su sitio, y Gonzalo continuaba encallado en ese limbo entre su madre, su hermana y su mujer, como un conductor parado en mitad de un cruce que se niega a girar el volante. Todos empezaron a levantarse lentamente. Cuando mi suegra y Fabiola se retiraron a su cuarto, y don Anselmo salió a la terraza, llamé a Gonzalo. Se paró en seco. Dime. Retiré una silla. Siéntate un momento, por favor. Me miró con cara de puro agotamiento. ¿Y ahora qué pasa? Apoyé ambas manos sobre la mesa. Solo te voy a hacer una pregunta más. Gonzalo se acercó y se dejó caer en la silla frente a mí. El aire del salón todavía pesaba. El vaso de agua de mi suegra seguía sobre la mesa. La silla que había ocupado Fabiola estaba medio torcida. Don Anselmo seguía de espaldas, asomado al vacío en la terraza. No me anduve por las ramas. Una sola pregunta, nada más. Gonzalo asintió. Su voz sonaba desfondada. Dispara. Lo miré a los ojos con fijeza. Imagínate que yo no me llego a enterar por casualidad de la deuda de Fabiola. Imagínate que anoche no escucho a escondidas el plan de tu madre y tu hermana para hipotecar este piso. Dime la verdad. Dentro de unos días, ¿habrías llegado a casa con la carpeta de la notaría intentando convencerme de que firmara? Gonzalo se quedó petrificado. No contestó enseguida. Pude ver perfectamente cómo las manos que tenía apoyadas en las rodillas se crispaban. Contéstame, Gonzalo. Volvió la cara hacia otro lado. Pero si las cosas no han pasado así, no te estoy preguntando por cómo han pasado ahora. Te estoy preguntando si yo no hubiera sabido nada antes. Él tomó aire lentamente. A lo mejor el banco ni siquiera nos daba el visto bueno. Solté una risa cortísima y amarga. No te estoy preguntando por el banco. Gonzalo se quedó en silencio de nuevo. Te lo estoy preguntando a ti, y sigo esperando tu respuesta. Él se frotó las manos y finalmente murmuró. Yo iba a hablar contigo. Te lo iba a explicar todo con total sinceridad. No me estaba respondiendo. Volví a presionar. ¿Ibas a decirme que tu madre se había pulido 45.000 euros del dinero que tú le diste para guardar? Él bajó la vista. ¿Ibas a decirme que la deuda de Fabiola asciende a 75.000 euros? Siguió callado.
¿Ibas a decirme que los 100.000 euros de la hipoteca eran en realidad para salvarle el culo a tu hermana? Gonzalo cerró los ojos. De pronto, un sentimiento de paz muy extraño se instaló en mi pecho. Solo necesitaba que él mismo lo confesara en voz alta. ¿Me ibas a contar lo que ya sabíamos las dos, Gonzalo? Es la última vez que te lo pregunto. Levantó la vista. Si no hubiera escuchado esa conversación, ¿habrías traído esos papeles aquí para convencerme de que firmara? ¿Sí o no? Los labios le temblaron. Tras un silencio que me pareció eterno, finalmente soltó. Puede que sí. Ya veo. Me quedé inmóvil en la silla. Solo 3 palabras. Puede que sí. Pero para mí resonaron con más fuerza que la mayor de las confesiones. Decías que me lo ibas a contar todo con total sinceridad. Gonzalo se apresuró a justificarse. Yo no quería engañarte. Pero pensabas ocultarme la mitad de la historia. Él frunció el ceño. Es que pensé que si te contaba todo el pastel de golpe, ibas a reaccionar de forma desproporcionada. Me eché a reír. Una risa tan llena de pena que hasta me sentí extraña a mí misma. Así que, como te daba miedo que reaccionara mal, preferiste buscar la forma de que supiera lo menos posible. Pero si al final no lo he hecho, asentí con la cabeza. Tienes razón, no has tenido tiempo de hacerlo. Gonzalo elevó el tono. Entonces, ¿por qué me estás juzgando como si ya hubiera ido al banco y hubiera hipotecado la casa a tus espaldas? Lo miré con total calma. No te juzgo por lo que no has llegado a hacer. Puse mi mano sobre la carpeta con los documentos. Te juzgo por tu manera de pensar. Gonzalo enmudeció. ¿Sabías que tu madre había hecho mal robándote el dinero? ¿Sabías que la deuda es culpa exclusiva de Fabiola? ¿Sabías que este piso no es solo tuyo? ¿Que la mayor parte es de mi familia? ¿Sabías perfectamente que, si pedíamos ese préstamo y luego tu hermana no podía pagar, los que nos íbamos a ir a pique éramos tú, yo y tu propia hija? Hice una pausa. Y aún sabiendo todo eso, tu plan seguía siendo convencerme para estampar mi firma. Porque quería salvar a mi hermana de la ruina. Lo puedes entender o no, salvar a tu hermana no te da carta blanca para empujar a tu mujer al precipicio. Él se quedó clavado en la silla. Miré fijamente al hombre en el que había confiado ciegamente durante los últimos 3 años de matrimonio. Gonzalo no me había sido infiel. No era un maltratador. No se jugaba el dinero en las tragaperras. Era un trabajador nato. Adoraba a nuestra hija. Si me ponía mala me traía paracetamol a la cama. Si llovía, venía a buscarme con el paraguas. Pero hay que vivir dentro de un matrimonio para entender esto. Hay golpes que no te dejan moratones en la piel, pero que van erosionando la confianza, granito a granito. Durante estos 3 años, le dije con voz pausada, cada vez que tu madre me hacía sentir de menos en mi propia casa, tú lo sabías. Sí, lo sabía, admitió él en un susurro. Y cada vez que te pedí que dieras la cara por mí, tú me pedías que tuviera paciencia. Gonzalo agachó la cabeza. Y yo fui paciente. Fui paciente porque creí que podía soportarlo. Creí que, mientras no fueras una mala persona, no me engañaras o no pasaras de tu hija, el resto de cosas eran minucias sin importancia. Gonzalo me miró, y vi que tenía los ojos a punto de soltar lágrimas. Te pido perdón, Cayetana, negué con la cabeza. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Gonzalo? Que como yo siempre acababa teniendo paciencia y cediendo, tú asumiste que no pasaba nada por pedirme que aguantara un poquito más. Él apretó los labios con fuerza. Yo no pensaba eso, pero me acostumbré a vivir así. En cuanto pronunció esa frase, hundió la cara entre las manos. No quería hacerle daño, pero por primera vez lo vi con una lucidez aplastante. Si volvía a ablandarme al verle sufrir, volvería a echar tierra sobre esto como de costumbre. Gonzalo intentó agarrarme la mano por encima de la mesa. Me he equivocado. Ya me he dado cuenta. Retiré la mano. Se quedó helado. Cayetana, no voy a firmar un solo papel que tenga que ver con avalar préstamos con este piso. Vale, te prometo que no te lo volveré a pedir. No es solo eso, le corté. Me miró expectante. Hay frases en la vida que, antes de decirlas, una cree que tiene que gritarlas para que tengan fuerza. Pero cuando la decisión está realmente tomada por dentro, la voz sale con una tranquilidad escalofriante. Quiero el divorcio. Gonzalo se quedó lívido. Me clavó la mirada durante unos segundos, como si le hubiera hablado en arameo. ¿Qué acabas de decir? Que me quiero divorciar. Se levantó de un salto. ¿Por esto de hoy? Alcé la cara hacia él. No, por todo lo que lleva pasando estos 3 años, y que ha culminado hoy. Lo de esta noche solo me ha abierto los ojos. Si no me protejo yo misma, me vais a seguir poniendo en la casilla de salida para que sea yo la que pierda. Una y otra vez. Cayetana. Yo puedo cambiar.
Me miraba desesperado. He tardado en reaccionar, pero te juro que no pensaba que la cosa fuera tan grave para ti. Esbocé una sonrisa tristísima. Ahí le has dado. Ese es el gran problema. Como yo siempre me tragaba las consecuencias en silencio, tú nunca pensaste que esto fuera grave. Gonzalo volvió a dejarse caer en la silla. Se agarró la cabeza con ambas manos. Cayetana, por Dios, no tomes decisiones en caliente. No estoy en caliente, Gonzalo. Levantó la vista, y creo que ese tono de voz tan gélido le asustó más que si le estuviera tirando los platos a la cabeza. Estoy profundamente cansada. Llevo dándote margen 3 años. Gonzalo se quedó sin palabras. En la terraza, don Anselmo ya no estaba, a saber dónde se habría metido. En el salón solo quedábamos nosotros dos, sentados frente a frente bajo la tenue luz de la lámpara. No sabía exactamente qué día firmaríamos los papeles en el juzgado. Tampoco tenía claro aún cómo solucionaríamos lo de la casa. Pero esa noche, dentro de mí, se apagó para siempre la esperanza de que, si aguantaba estoicamente, mi marido algún día comprendería por ciencia infusa que tenía que salir de las faldas de su madre para plantarse al lado de su mujer y de su hija. A la mañana siguiente me desperté mucho antes que de costumbre. Fui a los armarios, cogí el libro de familia, todas las escrituras del piso en las tablas, los resguardos de las transferencias de mis padres y mis documentos personales. Lo metí todo en mi bolso de piel grande. Gonzalo estaba de pie en el marco de la puerta, observándome. ¿A dónde vas? Cerré la cremallera del bolso, sellando la decisión de la noche anterior. Esta vez ya no se atrevió a decirme que estaba exagerando. Esa mañana no fui directamente a la oficina. Dejé a Valeria en el colegio y puse rumbo al despacho de don Leandro. En el asiento del copiloto iba el bolso con el libro de familia y las escrituras. Leandro revisó el fajo de papeles uno por uno, y luego me preguntó por encima de las gafas. ¿Le ha comunicado a su marido su decisión de forma clara? Sí, Leandro. Lo sabe. ¿Y cómo se lo ha tomado? ¿Cree que fue un pronto de rabia? Leandro cerró la carpeta de gomas. En ese caso, Cayetana, su principal misión ahora es que todo el proceso sea transparente, que este divorcio no se convierta en una venganza en los tribunales. Los bienes gananciales o en común se liquidan según los porcentajes de aportación demostrables. El patrimonio privativo se separa y, por encima de todo, el bienestar de la menor. Asentí. Eso es exactamente lo que quiero yo también. No tenía la más mínima intención de coger a Valeria, llevármela lejos y cortarle la relación con su padre. Tampoco pretendía usar las deudas de mi cuñada, ni las triquiñuelas de mi suegra como moneda de cambio para arañar un porcentaje mayor en el reparto de bienes. Yo solo quería que, a partir de hoy, cada palo aguantara su vela. Al mediodía, fui a una sucursal y abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre, domiciliando en ella mi nómina a partir del mes siguiente. Hice un Excel detallado con todos los gastos escolares de Valeria. Mientras durara este proceso, yo seguiría pagando mi 50% de los gastos comunes de la vivienda. No iba a dejar de pagar las facturas de buenas a primeras solo por haber pronunciado la palabra divorcio, pero se acabó lo de ser la financiera automática de los caprichos del piso. Por la tarde, al volver, Gonzalo ya estaba en casa. Me esperaba plantado en el recibidor. ¿Has ido de verdad a ver al abogado? Me quité los zapatos de tacón. Sí. Su cara era un poema. ¿Por qué tanta prisa? Te dije anoche que creía que teníamos que volver a hablarlo. Me le quedé mirando. Gonzalo, ¿qué más tenemos que hablar? Él miró de reojo hacia la habitación de su madre, me cogió del brazo y tiró de mí hacia nuestro dormitorio, cerrando la puerta. Me soltó a bocajarro. Te prometo que no voy a pedir ningún préstamo con esta casa de aval. Y a partir de este mes voy a gestionar mi sueldo yo solo. No le voy a ingresar más dinero a mi madre para que me lo guarde. Seguí en absoluto silencio. Gonzalo dio un paso hacia mí, casi suplicando. Si no estás cómoda con que mi padre, mi madre y Fabiola vivan bajo el mismo techo, les digo que hagan las maletas. Yo me encargo de todo. Lo miré durante un buen rato. Hubo una época en mi vida en la que me habría vuelto loca de alegría por escuchar salir esas palabras de su boca. La pena era que llegaban justo cuando ya no estaba dispuesta a esperarlas. Le pregunté con suavidad, ¿y por qué te ha dado por hacer todo esto justo hoy, Gonzalo? Él tragó saliva. Porque ahora sé que estaba equivocado. ¿Y antes no lo sabías? Frunció el ceño. Antes sabía que algo fallaba. Pero no creí que fuera tan grave como para que plantearas un divorcio. Me salió una risa amarga. Tú mismo te acabas de hacer el diagnóstico, Gonzalo. Solamente cuando me has visto recogiendo los bártulos para irme, te has tomado en serio todo lo que llevo rogándote durante años. Me agarró por las muñecas. Cayetana, déjame arreglarlo. Puedo hacerlo. Me solté con mucha delicadeza. Te creo. Creo que puedes arreglarlo. A él le brillaron un poco los ojos, pero añadí.
Ya no tengo ganas de jugarme los años que me quedan de vida a ver si cumples tu promesa. Se quedó paralizado como una estatua de sal. No me estás dando ni media oportunidad. Me di la vuelta, saqué una maleta pequeña del altillo y empecé a meter un par de mudas mías y de Valeria. Gonzalo empezó a alterarse de verdad. Su voz se volvió aguda por el pánico. ¿Qué estás haciendo? ¿Te la vas a llevar? Valeria y yo nos vamos a quedar a dormir en casa de Macarena un par de días. Me la llevo a un sitio tranquilo mientras los adultos empezamos a mover los papeles de todo esto. Soy su padre. Paré de doblar un jersey y me giré. Nunca he dicho lo contrario. ¿Y por qué narices no me consultas primero? Te lo estoy notificando en este momento. La niña va a ir al colegio igual que siempre. Si quieres ir a recogerla, verla o llamarla, tienes la puerta abierta. No te lo voy a impedir. Gonzalo se quedó mudo. Seguía haciendo la maleta. Tras unos instantes, se dejó caer al borde de la cama, derrotado. Yo siempre creí que estos enfados tuyos se te pasaban. Como las otras veces, pensaba que las aguas volverían a su cauce. Mis manos se detuvieron justo encima de la bata del colegio de mi hija. Giré la cabeza hacia él. Dime otra vez lo que acabas de decir. Me miró sin entender. Solo he dicho que creía que te acabarías calmando. No, la otra parte. Guardó silencio unos segundos, suspiró y confesó con la voz rota. Pensaba que nunca te irías. Al escuchar esa frase brutalmente sincera, todo el galimatías de mi cabeza se despejó de la forma más cruel. No es que Gonzalo no viera lo mal que yo lo pasaba. Lo veía perfectamente. No es que no supiera que yo salía perdiendo. Lo sabía. El problema era que, durante estos 3 años, me había convertido en parte del mobiliario. Dio por hecho que yo siempre iba a estar ahí. Yo era la que recogía la mesa después de que su familia me echara la bronca, la que a la mañana siguiente preparaba el desayuno como si nada, llevaba a la niña al colegio, iba a trabajar, pagaba las cuotas de la comunidad, y volvía para sentarme a comer el cocido de mi suegra como si el desprecio de ayer estuviera ya caducado. Mi paciencia infinita no logró que Gonzalo madurara. Al revés, sin darme cuenta, mi aguante se había convertido en el colchón perfecto para que él pudiera pasarse la vida sin tomar decisiones incómodas. Le dije, ¿sabes qué es lo más terrorífico de lo que me acabas de soltar, Gonzalo? Que como estabas 100% seguro de que yo nunca pegaría el portazo, te convenciste de que podías escurrir el bulto y no cambiar absolutamente nada, hasta el infinito. Agachó la cabeza, derrotado. Te pido perdón, Cayetana. No quiero perderos ni a ti ni a Valeria. Cerré la cremallera de la maleta de golpe. A Valeria no la vas a perder. A mí, ya me has perdido. Y a partir de hoy, nuestros problemas los vas a arreglar firmando papeles y tomando acciones reales, no pidiendo perdones vacíos porque le has visto las orejas al lobo. Esa noche le expliqué a Valeria que nos iríamos a dormir a casa de la tita Macarena por unos días. Me miró con sus ojazos. Papá no se viene, mamá. Le acaricié la mejilla. Papá tiene cosas que organizar en casa. ¿Habéis discutido, a que sí? No quería mentirle en la cara, pero tampoco iba a ensuciarla con el fango de los mayores. Papá y yo tenemos unas cosas importantes que solucionar entre nosotros. Pero tú no tienes la culpa de nada, mi amor. Tú vas a seguir yendo al cole y jugando como todos los días. Valeria asintió y salió corriendo al pasillo a darle un abrazo a su padre. Papá, no te olvides de llamarme por FaceTime luego. Gonzalo la abrazó con tanta fuerza que casi la asfixia. Claro que sí, princesa. Papá te llamará todos los días. Yo estaba de pie al lado, esperando. Cuando agarré el asa de la maleta para salir, doña Covadonga asomó por la puerta de su cuarto, miró la maleta de cabina y luego a mí. Así que lo vas a hacer de verdad. La miré de frente. Sí, Covadonga. Romper una familia y marcharte de tu casa por una riña de nada. Hay que ver. De repente Gonzalo saltó. Mamá, ya vale. Doña Covadonga se giró ofendida. ¿Qué pasa ahora? Que la dejes en paz. No abras más la boca. No sé si fue la primera vez en toda su vida que Gonzalo le plantaba cara de verdad a su madre por defenderme a mí. Pero yo ya no miré atrás. Macarena nos abrió la puerta del piso. Al ver la maleta no hizo preguntas. Solo dijo, ya os he preparado la habitación. Poned las cosas ahí. Esa noche, Valeria se quedó profundamente dormida a mi lado. Me quedé un buen rato tumbada mirando al techo de aquella habitación de invitados. Era la primera vez en años que yo no estaba en mi propia casa para suavizar las tensiones en aquel salón. Ya no habría nadie allí que bajara a la cocina a hacer café, a apagar la luz o a fingir que la puñalada del día anterior no había escocido. No tenía ni idea de qué panorama iba a contemplar Gonzalo ahora que ya no me tenía de escudo humano, pero al menos yo había dejado de inmolarme para que el resto durmiera a pierna suelta. Al tercer día de estar alojadas en casa de Macarena, Gonzalo me llamó a eso de las 8 de la tarde.
No me suplicó que volviera, ni intentó reabrir el debate del divorcio. Simplemente me dijo con voz apagada: Cayetana, ¿puedes pasarte un momento por el piso? Tenemos que sentarnos a hablar de la pensión de la niña y de qué hacemos con la casa. Me quedé en silencio un par de segundos y accedí. Dejé a Valeria haciendo puzzles con Macarena y me planté yo sola en las tablas. Al abrirse las puertas del ascensor, Gonzalo me estaba esperando en el pasillo exterior. En solo 3 días se le habían chupado las mejillas. Pasa, me indicó. El ambiente dentro de la casa era totalmente distinto. En la mesa de madera del comedor había un montón de cajas de cartón de comida a domicilio medio vacías, y en la entrada de la cocina descansaba una bolsa de basura que nadie había bajado. No sentí ninguna clase de regodeo, solo la pura constatación de que todo lo que yo hacía en silencio a diario era tan invisible que en esta familia daban por hecho que las cosas se hacían por arte de magia. Don Anselmo estaba en el sofá. Al verme entrar, asintió levemente con la cabeza. Hola, hija. Hola, don Anselmo. Vengo un momento a hablar de unos papeles con Gonzalo. No había dado ni 3 pasos hacia el salón cuando la puerta del cuarto de Fabiola se abrió de golpe. Salió hecha un cromo, con los ojos hinchadísimos y un fajo de folios en la mano. Gonzalo, he hablado con el banco online. Me dicen que si tú te pones como titular del préstamo, en 48 horas tenemos la transferencia. Gonzalo frunció el ceño, asqueado. Te dije que no. Pero si ni te has leído los intereses, no me hace falta leerlos. Fabiola le plantó los papeles en el pecho. Pídeme solo un poco de dinero de entrada, por favor. Yo tengo mi nómina, yo te lo iré ingresando a tu cuenta. Gonzalo dejó los papeles encima de la mesa, apartándolos. Tienes a tus espaldas 75.000 euros de pufo, y todavía pretendes que yo te pida un préstamo a mi nombre. ¿Quién coño va a pagar la cuota mensual si tú no llegas a fin de mes ni para tapar los intereses de lo que ya debes? Yo, gritó Fabiola. Me buscaré la vida. Gonzalo la miró fijamente. ¿Y cómo lo vas a hacer exactamente? Fabiola se quedó atrancada. Pues, echaré más horas, haré promociones del stock, me buscaré algo de fines de semana. Pues entonces empieza por hacer eso antes de venir a pedirme dinero. Fabiola rompió a berrear. Eres mi hermano mayor. ¿Cómo puedes ser tan sumamente frío? Yo estaba a 3 metros de la escena, como una simple espectadora. Gonzalo contestó, sin levantar la voz pero cortando como un cuchillo. Precisamente porque soy tu hermano te canto las 40. Eres tú la que se ha endeudado a lo tonto. Eres tú la que tiene que limpiar su mierda. Doña Covadonga salió de la cocina como una bala. ¿Pero cómo le hablas así a tu pobre hermana? Gonzalo cerró los ojos y soltó un bufido. Mamá, esto es entre ella y yo. Lo estoy escuchando todo desde ahí dentro. La chica está con ataques de ansiedad, y en vez de arroparla, la pisoteas. Fabiola se limpiaba los mocos con la manga. Yo solo quiero un aval pequeñito. Gonzalo. Doña Covadonga se giró hacia su hijo, exigiéndole: ¿por cuánto puedes pedir el préstamo ahora mismo? Pídelo ya. Tu hermana y yo ya nos apañaremos para ir pasándote la mensualidad. Gonzalo soltó una carcajada que helaba la sangre. ¿Y de dónde vas a sacar tú el dinero, mamá? ¿De tu pensión invisible? Doña Covadonga dudó un segundo. Ya veremos de dónde lo sacamos. Ya veremos, repitió Gonzalo, arrastrando las palabras. Destrozado. Llevo 3 años dándote dinero a ti. Te pregunté por mis ahorros, y ya verías. Resulta que me has tangado 45.000 euros. La cara de doña Covadonga se puso de un color rojo violáceo. —¡Que me olvidé! ¿Vas a estar restregándomelo en la cara toda la vida? ¿Qué quieres? ¿Que me ponga de rodillas a pedirte perdón? No necesito tu perdón, mamá. Gonzalo habló con una lentitud aplastante. Lo único que necesito es que te entre en la cabeza que, a partir de hoy, en mis cuentas corrientes, en mi nómina y en los asuntos de mi hija, no decide absolutamente nadie más que yo. Doña Covadonga me clavó una mirada de puro odio, y luego miró a su hijo. Te ha enseñado ella a soltarme este discursito, ¿verdad? Gonzalo cortó por lo sano. No. Nadie me ha enseñado nada. Estoy hablando por mí mismo. Don Anselmo dejó caer el periódico sobre sus rodillas. Covadonga, ya está bien. Ella se volvió hacia su marido como una víbora. ¿Y tú qué me vas a decir a mí ahora? ¿Me vas a sermonear también? Don Anselmo suspiró, agotado. La culpa también es mía por consentirte todo. Me he pasado la vida viéndote manejar el cotarro en esta casa, y he hecho la vista gorda. Yo creía que, mientras no hubiera gritos, la familia estaba bien. Pero esa falsa paz que se consigue a costa de que uno mande y los demás traguen no vale nada. Miró a su hija menor. Esta deuda la has firmado tú, Fabiola. Luego miró a Gonzalo. Y esta debilidad de carácter ha sido tu elección, hijo.
Al final, don Anselmo fijó sus ojos cansados en mí, y Cayetana ha aguantado el tipo demasiado tiempo, hasta que ha reventado, y ahora nos echamos las manos a la cabeza. Me quedé descolocada. Nunca imaginé un acto de contrición así por parte de don Anselmo, pero Fabiola seguía en sus 13. Tiró de la manga de su hermano. Gonzalo, olvídate de los 100.000. Sácame 20.000 del banco. Te juro por Dios que te los devuelvo. Gonzalo negó lentamente con la cabeza. No, ni un euro. ¿Así que vas a dejar que los buitres del recobro vengan a liármela a la oficina? Gonzalo miró a su hermana con infinita lástima. Me ofrezco a ir contigo a dar la cara si hace falta. Te ayudo a hacerte un Excel con lo que debes. Te ayudo a subir los restos del stock a Vinted. Te ayudo a renegociar plazos con el banco. Y si yo tuviera dinero líquido sobrante algún mes, a lo mejor te doy algo para la compra. Pero grábate esto a fuego. No voy a firmar un solo crédito a mi nombre para tapar tus agujeros. Fabiola empezó a llorar de forma histérica. Doña Covadonga se levantó como un resorte. Eres un descastado. ¿Cómo puedes tener el alma tan negra con tu propia sangre? ¿Llamas ser responsable a dejar a tu hermana a los pies de los caballos? ¡Qué poquísima vergüenza! Mi suegra dio un manotazo en el respaldo de la silla. Escúchame bien, Gonzalo. A una mujer, si no te entiendes con ella, le firmas el divorcio y mañana te buscas a otra. Pero hermana de sangre, solo vas a tener a esta en toda tu puta vida. Me quedé congelada en el sitio. Fabiola dejó de llorar del susto. Hasta don Anselmo gritó: Covadonga, estás perdiendo el juicio. Pero el que me dejó completamente helada fue Gonzalo. Se incorporó despacísimo, con la mirada vacía. Acabas de decir que a una mujer la puedo cambiar por otra, ¿verdad? Doña Covadonga se dio cuenta de la salvajada que acababa de escupir, pero su ego no le permitía recular. Yo solo quiero que valores lo que es la familia de tu misma sangre. Gonzalo sonrió, pero era una sonrisa espectral. Cayetana es mi mujer. Valeria es mi hija. Y las dos son mi familia. Doña Covadonga intentó replicar, pero él levantó la mano en seco. Tengo un pie en el juzgado de familia a punto de perder a la madre de mi hija. ¿Y todavía tienes las santas narices de soltarme que las mujeres son intercambiables? El salón se quedó mudo. Gonzalo siguió. Fui un cobarde. Yo me creía que tus chillidos, mamá, eran mucho más aterradores que el silencio y la tristeza de Cayetana. Le pedía a ella que tragara porque yo sabía que ella iba a tragar. Me miró un instante y volvió a clavar sus ojos en su madre. Pero escúchalo de mis labios. No voy a ir a ningún notario. No voy a tocar ni un ladrillo de esta casa. No le voy a quitar un chavo a mi hija. Y no le voy a robar nada a Cayetana para pagarle la fiesta a Fabiola. La voz de doña Covadonga temblaba de furia y de miedo a partes iguales. O sea, ¿que eliges a la que ya no es tu mujer y reniegas de la madre que te parió? Gonzalo negó con la cabeza, agotado. No reniego de ti. Simplemente he dejado de suicidarme para que tú estés contenta. Doña Covadonga le giró la cara. Fabiola se tapó el rostro, llorando de verdad esta vez. Y yo me quedé allí de pie. Hacía años que rezaba por oír estas palabras de la boca de Gonzalo, pero al escucharlas no sentí la victoria que había imaginado en mis sueños. Hay puertas que, si se abren a su debido tiempo, son la entrada de vuelta a casa. Pero cuando tardan tanto en desencajarse, al cruzarlas solo sirven para darte cuenta de que la persona que te esperaba al otro lado ya hace las maletas. Cuando di media vuelta para marcharme, Gonzalo salió al rellano detrás de mí. No intentó cogerme de la mano. Lo entiendo todo, Cayetana. Lo miré a los ojos. Vi que tragaba saliva con dificultad. Ya no te voy a pedir que vuelvas a casa. Respeto tu decisión al 100%. Asentí con la cabeza. Él guardó silencio un par de segundos y luego añadió con tono profesional. Sobre el tema del piso en las tablas, tenemos que sentarnos con don Leandro para ver cómo lo liquidamos sin que salgas perdiendo. Por primera vez no pronunció un nuestra casa. Y por primera vez en toda su vida, habló como un adulto que entiende que cada acción y cada omisión tiene su factura. 3 días después de aquella escena, Gonzalo y yo nos sentamos juntos en el despacho de don Leandro. Ni rastro de mi suegra ni de mi cuñada. Sobre la mesa de caoba solo estaban las escrituras, los certificados del banco, y nosotros dos, que alguna vez juramos que llegaríamos juntos a viejos. Leandro abrió el expediente. ¿Han llegado a un principio de acuerdo sobre la vivienda familiar? Gonzalo me miró de reojo. Y luego se dirigió al abogado. Queremos poner el piso a la venta. Yo asentí. Esa decisión no la había tomado en un arrebato. 2 días atrás, nos habíamos sentado en una terraza cerca del colegio de Valeria, hablando tranquilamente durante casi 2 horas. Él me había preguntado, ¿te quieres quedar tú con la casa? Yo sé que tus padres pusieron la mayor parte. Si quieres comprármela, echamos números de lo que yo he puesto y lo arreglamos. Lo medité unos segundos y negué con la cabeza.
No, no quiero volver a vivir allí. Si me quedaba allí, cada esquina del pasillo, cada enchufe de la casa estaría atado a demasiados recuerdos tóxicos que no me apetecía arrastrar a mi nueva vida. Lo ponemos en Idealista y lo vendemos. Hacemos las cuentas de los porcentajes y cada uno se lleva lo suyo limpio. Gonzalo no puso la más mínima pega. Solo quedábamos dos adultos haciéndose cargo de su pasado. Unos días después, el comercial de una agencia inmobiliaria se personó en el piso. Después de 3 años, el mercado en esa zona del norte de Madrid se había revalorizado bastante. El agente recorrió los cuartos tomando medidas y nos dijo: este piso vuela. El parqué está impecable, buena orientación. Si no tenéis urgencia por vender mañana mismo, lo ponemos a precio de mercado y en un par de meses tenemos ofertas en firme. Doña Covadonga se enteró de la jugada. En cuanto el de la inmobiliaria cerró la puerta de la calle, salió de su cuarto como una fiera. ¿Pero de verdad vais a vender la casa? Sí, mamá, respondió Gonzalo con voz neutra. ¿Y a dónde se supone que nos vamos a ir a caer muertos tu padre y yo? Ese tema ya lo he solucionado, respondió él sin alterarse. Os volvéis al pueblo en León. La casa de allí sigue siendo vuestra. Yo me rascaré el bolsillo para que vengan unos albañiles a arreglaros el tejado y poner a punto la calefacción. Doña Covadonga me fusiló con la mirada. Así que pides el divorcio y nos vendes el techo. Lo que querías desde el minuto 1 era echarnos a la calle para quedarte a gusto, ¿eh? Antes de que yo pudiera abrir la boca, Gonzalo se puso en medio. Mamá, la casa está a nombre de Cayetana y mío, y fuimos nosotros quienes acordamos venderla. Ella se volvió hacia su hijo, indignada. Tú también me estás echando de aquí. Sí, mamá, porque me he pasado años acorralando a mi mujer para que tú estuvieras cómoda, y esto se ha acabado. La miró fríamente. Nadie me ha comido el tarro. Esto lo he decidido yo solito. Mi suegra se quedó sin munición. Don Anselmo entró arrastrando los pies desde la terraza. Déjalo ya, Covadonga. Vámonos. Ella se volvió, indignada. ¿Y qué narices vamos a hacer ahora metidos en el pueblo? Don Anselmo, con la tranquilidad que da haberse rendido por completo, le contestó: lo que hemos hecho toda la vida. Que el tejado gotea, pues se arregla. Que el baño es viejo, pues nos apañamos. Llevamos 60 años viviendo en esa casa, ¿y ahora resulta que nos vamos a morir si volvemos? Doña Covadonga replicó, medio llorando: es que aquí tengo el ambulatorio en la puerta, y el ascensor, y el Mercadona. Todo a mano. El viejo asintió. Sí, a mano, pero esas comodidades nos las estaban pagando los chicos a costa de su matrimonio, y eso no era un derecho divino nuestro. No quise quedarme a ver cómo se desmoronaba el imperio de mi suegra. Me aparté a un lado. No sentía que hubiera ganado un pulso contra ella. Simplement, el río por fin volvía a su cauce. Quien sí montó un numerito monumental fue Fabiola. Salió en pijama y le gritó a Gonzalo: si vendéis la casa, ¿dónde coño me meto yo? Gonzalo ni la miró a los ojos. Te buscas una habitación de alquiler compartida. Qué fácil es hablar desde tu posición. Tú también viviste en habitaciones de estudiantes antes de pillar este pisazo. Fabiola se mordía el labio con rabia. Si te he dicho 1000 veces que tengo el sueldo embargado casi por completo, ¿de dónde voy a sacar para la fianza? Yo te pagaré el mes de fianza y la primera mensualidad de la habitación. Gonzalo fue tajante. A partir del segundo mes, te buscas la vida. Fabiola lo miró como si estuviera viendo a un marciano. Me estás dejando tirada en la cuneta, Gonzalo. Te estoy ayudando en la medida de lo que creo que es justo y sano para ti, rebatió él, señalando el cuarto de su hermana. Haz un Excel con todo lo que debes de verdad. Sube tus cremas a Wallapop, llama a las financieras y da la cara. Yo estaré sentado contigo ayudándote a hacer los números. Pero se acabaron las transferencias a fondo perdido. Fabiola se echó a llorar a mares, pero esta vez el muro de contención de Gonzalo no cedió ni un milímetro. En las semanas siguientes, empezaron a desfilar parejas jóvenes para ver el piso. Yo solo me acercaba por allí si había que firmar alguna reserva o para recoger cosas sueltas mías. Valeria seguía instalada conmigo en casa de Macarena, y Gonzalo se la llevaba al cine o a cenar según el cuadrante de visitas que habíamos acordado a través de don Leandro. Al cabo de un mes, tuvimos una oferta estupenda. La noche antes de ir a firmar las arras al notario, Gonzalo me llamó por teléfono. ¿Estás completamente segura de esto, Cayetana? Eché un vistazo al piso de Macarena, que nos había prestado un rincón de su vida de forma desinteresada, y respondí con voz firme: completamente segura. Él asintió al otro lado de la línea. El día de la firma ante notario acudimos los dos juntos. 0 dramas. No hubo navajazos por el dinero, ni intentos de ocultar bienes.
Leímos las cláusulas de compraventa y los dos garabateamos nuestras firmas. Mientras el boli Bic resbalaba por la última página del acta notarial, se me vino a la memoria aquel día de hacía 3 años, cuando pusimos los mismos 2 nombres en el mismo folio. Aquel día yo sentía que ponía la primera piedra de una familia indomable. Ese día, con la misma pluma, estábamos cerrando el capítulo del proyecto más grande de nuestro fracasado matrimonio. Cuando la burocracia terminó de pasar su rodillo, el dinero se dividió al céntimo según los comprobantes bancarios que aportamos cada uno. Don Anselmo y doña Covadonga hicieron el petate y se volvieron a León en un tren de Renfe. Gonzalo contrató a unos obreros locales del pueblo para que les arreglaran el tejado de Uralita, les cambiaran la bañera por un plato de ducha y les quitaran las humedades de las paredes. Fabiola acabó alquilando un cuartucho interior en un barrio periférico, a más de 1 hora en metro de su oficina. Liquidó sus polvos compactos y sombras de ojos en Vinted, cortó de raíz su fantasía de influencer emprendedora y empezó a comer sopas de sobre para hacer frente al calendario de pagos asfixiante que había logrado renegociar con los bancos. Al no tener la red de seguridad del dinero ajeno, no le quedó más remedio que madurar a base de palos, enfrentándose solita al monstruo que ella misma había creado. Me enteré de sus andanzas porque ella misma me mandó un WhatsApp para preguntarme si, de casualidad, no me había llevado yo por error un certificado suyo de Hacienda. No sentí pena por lo mal que lo estuviera pasando en su cuchitril. Tampoco sentí la victoria sádica de ver a mi suegra exiliada en León. Lo único que me inundaba por dentro era un alivio puro. Era la sensación idéntica a la de abrir de par en par la ventana de un sótano que lleva 3 años cerrado a cal y canto. Llegó el día de la entrega de llaves. La mudanza ya se había llevado casi todos los bultos. Yo me quedé un rato de pie en medio del salón diáfano, clavando la mirada en el parquet barnizado donde antes solía estar mi sofá. Comprobé que todos los cajones de la cocina estuvieran vacíos. Agarré mi juego de llaves y me giré hacia la puerta de salida. Cayetana me llamó Gonzalo. Me giré. Él estaba de pie justo debajo del foco empotrado del recibidor, que aún daba luz. Me preguntó, casi en un susurro agónico, si yo hubiera plantado cara un poco antes, ¿crees que tú y yo tendríamos un final distinto? Miré al hombre que durante mucho tiempo había sido el centro de mi universo. Dentro de aquellas paredes que mañana serían de unos extraños, comprendí por fin que hay preguntas en esta vida a las que ya no les hace falta una respuesta correcta o incorrecta. Me tomé mi tiempo para mirarle a los ojos, y le contesté la verdad. No lo sé, frunció los labios con pesadumbre. Añadí, no sé si hubieras echado el freno antes habríamos salvado lo nuestro. Quizá sí, o quizá las grietas en los cimientos ya estaban ahí desde el principio, y esto solo fue el remate. Pero ya hemos llegado al final del trayecto, Gonzalo, y en esta vida no se puede seguir torturándose con los y sí. Gonzalo bajó la cabeza. El eco de nuestro silencio retumbó en las paredes peladas del salón. Tienes razón, concluyó, y yo asentí con la cabeza. Esa fue nuestra última charla dentro de las 4 paredes de las tablas. Un par de meses más tarde, el juez ratificó el convenio regulador de nuestro divorcio, sin tirarnos de los pelos en los tribunales, sin abogados buitres. Acatamos lo que dictaba la ley, firmamos las sentencias de custodia compartida y salimos de los juzgados de Plaza de Castilla, caminando en direcciones opuestas. La niña pasaba el mayor tiempo entre semana conmigo en mi nuevo piso para mantener sus rutinas del cole. Gonzalo pasaba la pensión de alimentos puntualmente todos los días uno a mi cuenta. Los fines de semana alternos y un par de tardes por semana, recogía a Valeria en su Dacia, la llevaba a comer hamburguesas, iban a la casa del libro, o en los puentes se la llevaba a León a ver a los abuelos. Yo jamás se me ocurrió decirle a mi hija que su papá era el malo de la película. Principalmente porque Gonzalo no era el malo, solamente era un hombre al que le pilló el tren de la madurez demasiado tarde, en una obra de teatro donde exigían que se aprendiera el guión de adulto mucho antes de que se alzara el telón. Un domingo por la tarde, sobre las 8, Gonzalo me trajo de vuelta a Valeria al piso. Mi niña entró disparada por el pasillo. Mami, mira el cómic que me ha comprado papá. Le sonreí. ¿Y qué se le dice a papá? Gracias, papi, gritó desde su cuarto. Gonzalo se quedó quieto en la puerta del recibidor, con la mochilita de Frozen de mi hija en la mano. Se la recogí. ¿Te apetece pasar a por un vaso de agua, Gonzalo? Negó con un leve movimiento de barbilla. No, gracias. Me voy tirando para mi casa. Valeria ya estaba enfrascada en su habitación. Solo quedábamos nosotros dos en el marco de la puerta. Gonzalo echó un rápido vistazo hacia dentro de mi nuevo hogar y me preguntó con sinceridad, ¿se está a gusto aquí? Sí, se está en la gloria.
Mi nuevo piso de alquiler en el barrio de Hortaleza era mucho más pequeño que el de las tablas. Tenía solo 2 habitaciones, y el salón apenas daba de sí para encajar un sofá de 2 plazas y una mesa redondita de IKEA con 4 sillas. No tenía jardines interiores ni terrazas majestuosas, pero paradójicamente, aquí los pulmones se me llenaban de oxígeno con mucha más facilidad. Gonzalo terminó de hacer un escaneo rápido del lugar y confesó: Fíjate, yo siempre estuve convencido de que tú eras muchísimo más fuerte que mi madre. Levanté una ceja. ¿A qué te refieres con eso? A que cuando mi madre se cabreaba se enteraban hasta en el código postal de al lado. Pero tú, si a ti te pasaba algo, te guardabas la tormenta dentro y al rato seguías tirando del carro. Sonrió con una melancolía que partía el alma. Supongo que, como yo te veía tan sumamente entera por fuera, llegué a la conclusión de que tu espalda aguantaría cualquier cosa que te echaran encima. Lo miré con infinita calma. Y fue precisamente mi puta manía de aguantar como una espartana lo que te dio a ti carta blanca para dejarme pudrirme bajo el peso. Gonzalo se quedó mudo. No había reproche en mi tono. Cuando el papel del juzgado ya está sellado, reabrir heridas no sirve para clavar cuchillos al otro, sino para diseccionar los errores, entender dónde la cagamos cada uno, y rezar para no volver a tropezar con la misma piedra en el siguiente capítulo. Antes de girarse para ir hacia el ascensor, Gonzalo me dijo: Perdóname, Cayetana. Yo le contesté con una paz inmensa: Ya lo sé. Y sé que esta vez tu perdón no viene con un chantaje oculto para que volvamos, y precisamente por eso, tus disculpas ya han dejado de causarme dolor. Después de divorciarme, no me desperté al día siguiente en los mundos de Yuppie. Al contrario, tenía que partirme el lomo trabajando. Hubo meses en los que estaba tan machacada en la oficina que al cruzar el portal de mi casa, solo me apetecía desplomarme en el colchón. Tuve que sacar la lupa para cuadrar mis gastos, porque de repente mi cuenta corriente no tenía la inyección de los 2 sueldos. Pero esta jodida cuesta de enero vital era muy distinta al calvario anterior. Estaba reventada de puro cansancio. Sí, pero era mi propio cansancio. Ya no sentía la fatiga moral de cargar como un burro con el fardo de mierda que otras personas me obligaban a llevar por pura dejadez. Don Anselmo, de vez en cuando, me daba un toque al móvil para ver qué tal le iba a su nieta en gimnasia rítmica. Él y doña Covadonga ya se habían aclimatado a su vida de siempre en el pueblo leonés. Mi suegra, eso sí, no solía gastar saldo en llamarme a mí. Pero una tarde, me entró una videollamada suya por WhatsApp justo cuando Valeria estaba merendando a mi lado. Doña Covadonga titubó: Cayetana, ¿qué tal va la cría en el cole? Todo en orden, Covadonga. Noté que la voz se le dulcificaba, despojada ya de sus ínfulas de dueña y señora. ¿Tú crees que... ¿Qué me dejarías decirle hola a la niña un momentín por la pantalla? Le pasé el iPhone a Valeria sin dudar. Que doña Covadonga hubiera sido la peor suegra del mundo para mí, no me daba ningún derecho a castigar a mi hija dejándola sin abuela paterna. Y Fabiola. Bueno, Fabiola ya no recibía palés de potingues para maquillar sus delirios de grandeza. Se chupaba sus 8 horas de oficina, iba vendiendo en plataformas de segunda mano las cremas que le caducaban y mandaba sus cuotas mensuales al banco como una cívica pagadora. Sin el salvavidas mágico de la cartilla del hermano, no tuvo más cojones que comerse el marrón que ella misma guisó. En cuanto a mí, volví a empezar desde los ladrillos más diminutos. Unas cortinas en color crema en el salón, un hule bonito para la mesita de IKEA, un par de plantas en los alféizares de las ventanas y un rincón de estudio reluciente para Valeria en su cuarto nuevo. El mismo fin de semana que terminamos la mudanza, ella sola, loquísima de alegría, colocó sus libros de Jerónimo Stilton ordenados en la estantería. Yo le había cuadrado el nuevo escritorio justo en el esquinazo donde entraba más luz natural. La primera noche que dormimos en el piso de Hortaleza, Valeria sacó su cuaderno de multiplicaciones de la mochila. Mami, voy a ponerme a adelantar los deberes. Me acerqué al cuarto, encendí la luz blanca del techo, y después hice clic en el interruptor de su flexo turquesa. Los 2 focos inundaron el papel milimetrado. Valeria levantó la cabeza, arrugando la naricilla. Mamá, que si encendemos las 2 cosas vamos a gastar muchísima luz. Mi mano se quedó congelada en el interruptor. Miré a mi pequeña Rubilla y se me escapó una carcajada limpia desde el fondo del pecho. Que gastemos toda la luz del mundo, mi vida. La niña frunció el ceño, pensativa. Bueno. Entonces apagamos una, ¿vale? Acerqué la silla blanca y me senté a su derecha. Ni hablar. Se quedan las 2. ¿Por qué? Le acaricié la coleta recién peinada. Porque los recibos de Iberdrola los pagará mamá echando un par de horas más al ordenador. Pero el que tú veas bien de lejos y que tú estés cómoda en esta casa, eso es innegociable. Y ahí, mi vida, en eso no vamos a racanear en la puta vida. Valeria esbozó una sonrisa de oreja a oreja. Vale, entonces me pongo al lío. Pues dale caña. Y pon la espalda recta.
Que pareces un churrillo. A la orden, jefa. Agachó la cabeza sobre el cuaderno de cuadrícula. Yo me quedé allí a su lado, en silencio, contemplando las dos luces encendidas a plena potencia. Sabía que absolutamente nadie iba a salir del pasillo para venir a apagarme el flexo. Y, sobre todo, nadie iba a hacerle sentir a mi hija que sus necesidades más básicas y ridículas eran una carga insoportable para los demás. Fue precisamente sentada en esa sillita de escritorio cuando comprendí de golpe el cuadro completo. Mi matrimonio no se había ido al garete por el consumo de un mísero vatio. Esa bombilla del demonio solo iluminó las cucarachas que yo llevaba 3 años negándome a ver debajo de la alfombra. Una suegra que creía que su palabra en la casa de sus hijos era ley por decreto, pasándose por el arco del triunfo la autoridad de la nuera. Un marido que veía a kilómetros de distancia cómo desangraban emocionalmente a su mujer, pero elegía meter la cabeza en la arena como el avestruz, simplemente porque enfrentarse a su madre le daba sarpullido. Una servidora, que durante 3 años se tragó el cuento chino de que tragar quina hasta el infinito era la pócima mágica para mantener a la familia unida. Los matrimonios no pueden remar hacia buen puerto si solo es uno de los dos el que saca siempre el agua del bote a cubazos, mientras el otro mira para otro lado para no salpicarse de los chapoteos de su familia. Querer a los padres y respetarlos es lo suyo, pero eso no significa inmolar los derechos más sagrados de tu cónyuge y de tus hijos en el altar de no darles un disgusto a los viejos. Yo no defiendo que cualquier follón de suegras acabe en los juzgados del divorcio. Hasta en las mejores familias cuecen habas, y las chispas entre las suegras y las nueras son más viejas que el mundo. Pero la paciencia y el cariño tienen que ir en un tándem indisoluble con el respeto. La tolerancia sin límites acaba siendo sumisión. Y un adulto funcional tiene la jodida obligación de asumir los destrozos que provocan sus no decisiones. Hoy por hoy, cuando lo miro en perspectiva, lo que más deseo con fuerzas en este mundo no es que mi suegra se arrastre llorando por los rincones, ni que mi cuñada Fabiola acabe en la indigencia. Solo pido al cielo que, el día de mañana, cuando Valeria se haga una mujer, entienda la lección más importante de todas. Que querer con el alma a tu familia no puede pasar nunca por borrar tu propia identidad del mapa, solo para que los demás salgan en la foto sonriendo.